La idea de saber la farmacología de las hormonas tiroideas tiene como finalidad, en el fondo, que ustedes comprendan que un buen porcentaje de la población en Chile tiene trastornos tiroideos y por lo tanto van a tomar algún tipo de medicación, en particular los mayores de 40, para el apoyo de su función hormonal, ¿ya? Por lo tanto nos vamos a topar con mucha gente que tiene hipotiroidismo, que es lo más diagnosticado en Chile. Pero eso no quiere decir tampoco que no tengan resecciones de cáncer tiroideo o que tengan algún grado de hipertiroidismo, ¿ya? Y por lo tanto estos pacientes son bien particulares porque ellos tienen un trastorno metabólico que es corregido mediante farmacología, pero que pudiese estar en algún momento de manera no adecuada la función metabólica o bien pudiese estar descompensado, ¿ya? Y por lo tanto ustedes cuando estén trabajando con estos pacientes tienen que tener esa consideración metabólica de por medio, ¿ya? Y por lo tanto tienen que conocer los fármacos que ellos toman, ¿cierto? Primero, y solo para que me entiendan en el contexto que estoy hablando, porque generalmente de las hormonas tiroides se habla poco, a uno sabe cómo es el eje, hipotálamo hipófisis, pero uno no necesariamente habla de lo que está pasando dentro de la glándula tiroides, ¿ya? Para que entiendan cómo está funcionando mi paciente. Entonces, primero, para que ustedes entiendan de fisiología de la función tiroidea, les voy a comentar que nosotros secretamos dos tipos de hormonas a nivel de la glándula, que son la hormona T4 o tiroxina o tetra yodotironina, como ustedes quieran, son nombres particulares, y también secretamos T3, que es la que uno conoce como hormona tiroidea como tal, ¿ya? La T3 es la triyodotironina, entonces tri es de 3 y tetra es de 4, ya cuando uno las lee en los libros, ahí uno sabe el tiro de cuál está hablando. Pero nosotros las células de nuestra glándula, que en realidad se llaman tirocitos, ¿ya? Nosotros secretamos T4 en mayor concentración. Si ustedes se fijan, la relación es casi de 80% de T4 a 20% de T3. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque la T3 es muy activa metabólicamente hablando y dura poquito. Entonces, si fuera muy activa y secretáramos mucho T3, tendríamos mucha actividad metabólica y no es la idea. Por otro lado, la T4 es muy poco activa metabólica, ¿ya? Pero se puede convertir de manera periférica y según la necesidad del paciente en T3. Por lo tanto, la T4 sirve de reserva, sirve para mantener los niveles basales y sirve además para mantener circulando toda la T3 que el paciente requiere en su momento, ¿ya? ¿Cómo funciona esto de la T3 y la T4? Nosotros tenemos en nuestro tirocito una bomba, que es una bomba bien particular, que se llama bomba de yodo-sodio, yoduro-sodio en realidad, porque nosotros consumimos yoduro, no yodo, ¿ya? El yodo es un sólido. La bomba de yoduro-sodio es única y exclusiva del tirocito. Nosotros no tenemos otro órgano ni otra célula que tenga esta bomba, ¿ya? Y lo que hace es que cotransporta yoduro adentro de la célula, pero el yoduro es extremadamente tóxico. Además puede ser incluso hasta radioactivo, ¿ya? Entonces la célula no lo quiere adentro y por lo tanto mueve el yoduro de adentro del tirocito por una proteína que se llama pendrina, ¿ya? Esta proteína lo que hace es que rápidamente saca el yoduro de dentro de la célula y lo tira a un lugar que se llama coloide, que está en la cara vasolateral o posterior también, dependiendo de la ubicación de la glándula, del tirocito. Entonces, en el fondo, el tirocito está secretando siempre este coloide, que valga la redundancia, es como decir que es una especie de baba coloidal, es como una especie de líquido que es más sólido o más grueso, o como un gel, si uno lo compara con los líquidos comunes, ¿ya? Y es ahí donde entrega el yoduro. El yoduro en el coloide es tomado por una proteína que es la tiroperoxidasa, que es una enzima, que a muchos pacientes es la que les falla, de hecho, y esta enzima lo que hace es que conjuga el yoduro a una tiroglobulina, que es la que finalmente va a formar la hormona, ¿ya? La tiroglobulina tiene aminoácidos de tirosina, es muy rica la tiroglobulina en aminoácidos de tirosina, ya es como imagínense una cadena larga con casi puros aminoácidos de tirosina. Entonces, el yoduro que ustedes consumieron en la dieta se une a estas cadenitas laterales del aminoácido, a todas las cadenitas laterales, ¿ya? Y se va a unir siempre de dos formas, o un solo yoduro para una cadena, ¿ya? Ya eso le vamos a decir mono de uno, mono yodo tironina. O se van a unir dos yoduros a una cadena, que podéis hacer ese ejemplo, y le vamos a decir di de dos yodo tironina,
¿ya? Así nosotros armamos la hormona, monoyodotironina o diyodotironina. ¿De qué va a depender esto? De la actividad de la peroxidasa, de la tiroperoxidasa, qué tan rápida es funcional. Hay personas que tienen el metabolismo más rápido, otras más lento, ¿ya? Y también va a depender de cuánto yoduro ustedes consumen. Recuerden que nosotros no producimos el yoduro es un elemento y por lo tanto va a depender de nuestra extracción de la dieta. Si nuestra extracción de la dieta es rico en animales marinos, lo más probable es que nosotros tengamos una alta ingesta de yoduro y tengamos una actividad más rápida de la tiroperoxidasa. Si nuestra ingesta alimenticia es más bien del ámbito citadino o rural, vamos a tener poco acceso a los componentes marinos y por lo tanto poco acceso al yoduro. Y para eso entonces es que en Chile y en muchos países de Latinoamérica la sal es yodada, ¿ya? Porque nosotros no tenemos suficiente inclusión dietaria de yoduro. Y esto es súper importante porque hay gente muy sui generis en la actualidad que dice que la idea es que la sal no sea intervenida y comamos sal de salares, etcétera, que es muy rica, por cierto. Pero al no tener yoduro, nosotros estamos produciendo un desbalance en la función del tirocito. Por lo tanto, o comemos pescado en altas dosis, en alta cantidad, que yo sé que mucha gente es mala para eso, o comemos sal yodada, ¿ya? Yo no digo, no es necesario que sea una sal rica en sodio ni en potasio, me interesa que la sal sea yodada. Eso va a generar entonces que en mi coloide se forme la diyodotironina y la monoyodotironina. Entonces, ahora, cuando viene una señal externa y se activan los receptores del tirocito, que significa que tenemos que aumentar la actividad metabólica, ya por la vía del eje hipotálamo-hipófisis, entonces la señal llega hasta el coloide y obliga a la célula que se consuma esta tiroglobulina rica en di y mono, ¿ya? Y lo que hace la proteína esta, la tiroglobulina, ahora va a unir dis con dis, o sea, di más di, mono más mono, no sé si ven bien el color, parece que elegí un mal color. Se ve, profe. Ojo, pero ¿Eh? se ve. Se ve un poquito mal. Y mono más mono. Ahí sí se ve un poquito mejor. Ya, entonces, las posibilidades que tiene la tiroglobulina son 2D, o sea, y 2 más 2 son 4, por lo tanto, va a formar T4. Mono más di, o sea, 1 más 2 son 3, y va a formar T3. Y mono más bono, que es 1 más 1, que va a formar T2. Como la T2 no sirve, que es la mono, se va a quedar en la proteína y se va a quedar en el coloide, ¿ya? Igual uno puede secretar un poco, pero no tiene ninguna función. Entonces, lo que uno va a hacer es que se van a armar estas hormonas, pero solo se arman cuando hay una señal. Antes no se arman, nosotros no debería formarlas. Y cuando se arman estas T3 y T4, entonces son absorbidas por el tirocito, ¿ya? Invaginadas, y en un fagolisosoma del tirocito, el fagolisosoma va a empezar a cortar en pedazos aleatorios, ¿ya? Y cuando me refiero a aleatorio significa que no sabe cuánto T3 y cuánto T4 va a producir, pero por cantidad es más común que haya T4 porque es más común que haya D. Porque fíjense ustedes que los monos también se van a convertir en D cuando se juntan y se unen. Entonces se va a secretar una alta cantidad de T4 y una baja cantidad de T3, ¿ya? El tirocito lo que va a hacer después, esto lo va a tomar, lo va a ingurgitar y lo va a devolver al coloide para volver un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, es importante entender esto, porque entonces en el fondo nuestros pacientes que tienen hipotiroidismo son pacientes o que consumen poco yodo, que es una de las cosas más comunes, o tienen trastornos de la tiroperoxidasa y son incapaces de unir el yodo de manera eficiente. O sea, por mucho yodo que consuman, no lo pueden unir de manera eficiente. Y eso para que me entiendan cómo está mi paciente. Y en ambos casos, el metabolismo del paciente está muy bajo, porque no tiene suficientes hormonas para suplir las necesidades periféricas de las funciones hormonales de todo el organismo, ya que las hormonas tiroides al final manejan todas las funciones del organismo a nivel endocrino, ¿ya? Ahora, estas hormonas tiroideas, la T3 y la T4, van a circular ahora a nivel periférico, según lo que el paciente pudo producir, que es dependiente nuevamente del consumo de yodo, y van a ejercer su función. La T3 va a ejercer su función directa porque es la que tiene la mayor actividad metabólica, pero la T4 va a ser sometida a nivel periférico a la actividad de unas enzimas que se llaman desyodasas, ¿ya? Que literalmente lo que hacen es que le sacan el yodo que les sobra para convertir de 4 yodos, o sea, de T4 yodos a T3 yodos, o sea, a la yodotironina o la hormona T3 que uno conoce habitualmente. Y cuando desyodan, tienen la posibilidad aleatoria
de desyodar para formar una T3 activa o desyodar para formar una T3 reversa. Y esto también es importante, porque la T3 activa es la que activa el metabolismo de sus pacientes y la T4, o sea, perdón, y la T3 reversa, que es la que está acá, es la que inactiva la función metabólica. ¿Por qué les comento esto también? Porque tenemos pacientes que son metabólicamente muy bajos, ustedes los van a ver muchos, pacientes que les cuesta mucho moverse, que les cuesta mucho hacer ejercicio, que suben de peso hasta con el aire, en el caso de las mujeres cuando están indispuestas, su metabolismo casi que se detiene, y eso pasa porque ellas son o sea, estos pacientes son mayoritariamente promovedores de la T3 reversa, que no tiene actividad. Por lo tanto, a pesar de que a nivel central, a nivel de la glándula tiroidea, produzcan T4, la verdad es que a nivel periférico su T4 se convierte en algo que es poco útil, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso hace la diferencia en nosotros a nivel metabólico, por eso hay tantas alternativas metabólicas, ¿ya? ¿Uno puede estimular esto? Claro que lo puede estimular, pero hay que estimularlo desde el eje de la hipotálamo hipófisis, ¿ya? También es para que me entiendan eso. Entonces, la T4 se va a convertir en T3 y va a ejercer su actividad metabólica, y mientras más T3 haya, más metabolismo hay en su paciente, más calor produce su paciente, más movimiento produce su paciente, ¿ya? También es importante mencionar que hay una desyodasa central a nivel del hipotálamo que sensa cuánto T3 se está produciendo, y así el hipotálamo tiene súper claro cuál es la actividad metabólica del organismo, así sabe, sensa cada minuto cuál es la actividad metabólica, así que cuando ustedes ahora que están sentados o echados en la cama, se está sensando específicamente en este momento que ustedes tienen una actividad metabólica baja, ¿ya? Entonces, voy ahora con mis pacientes. Si el paciente tiene un trastorno en donde él tiene una baja en la actividad metabólica, ya sea por las desyodasas, ya sea por el consumo de yodo o ya sea por las actividades de las enzimas en la glándula, el paciente va a tener hipotiroidismo, ¿ya? Si el paciente tiene una exageración en la función de las desyodasas, es decir, las desyodasas están muy activas, o tiene una exacerbación en la función de las enzimas glandulares, por ejemplo, un aumento en la función tiroperoxidasa, va a tener mucho T3 y T4, ¿ya? Entonces va a tener hipertiroidismo, ¿ya? Y por eso, bueno, aquí se define con los monitos a las sombras en el sentido del metabolismo graso, pero para que se entienda un poco con lo que nos vamos a topar. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Vamos a partir con el más diagnosticado en la clínica, que es el hipotiroidismo. Me di toda esta lata de explicación porque yo necesito que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con el paciente, ¿ya? Para que sea más fácil en el fondo que me entiendan el tratamiento. Entonces, tratamiento del hipotiroidismo, la patología más importante. Para que ustedes sepan, existe solo un medicamento para tratar el hipotiroidismo, que es la levotiroxina. Existen otros que se pueden utilizar en urgencia en la clínica, pero el ambulatorio es la levotiroxina, que en realidad, más que un tratamiento farmacológico, es una terapia de reemplazo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo reemplazo la T4 que el paciente está produciendo mal o poco por una T4 externa, ¿ya? Por eso es tratamiento de reemplazo, ¿ya? Porque la levotiroxina es el levogiro, ¿ya? De la T4. O sea, es la estructura de la T4 cambiada a nivel estructural. Yo no sé si se acuerdan ustedes de eso de química, pero lo único que me importa es que ustedes entiendan que es la misma T4 que nosotros producimos, solo que le hacemos un pequeño cambio en el eje de visión de la molécula para que el organismo no la reconozca a nivel estomacal como algo que tenga que degradar. Entonces, como es su levogiro, el estómago la absorbe sin problemas y se absorbe como T4 y como es la misma molécula, a nivel de nuestro organismo va a actuar como si nosotros tuviéramos T4, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que yo hago es reemplazo la T4 de mi paciente y ya sabemos que nosotros producimos el T4 vía desyodasa en T3. Por lo tanto, yo puedo asegurar la actividad metabólica del T3 vía la administración de T4. Y solo va a ser dependiente de la actividad desyodasa de mi paciente. Por eso es que hay pacientes que con bajas dosis funcionan impecables y hay pacientes que hay que darles dosis muy altas porque sus desyodasas son lentas o producen mucho reverso y por lo tanto necesitan altas dosis de T4, ¿ya? Una cosa súper importante también, que yo les había mencionado antes, es que la T4 es un reservorio al final. Por lo tanto, la T4 habitualmente en nuestro organismo dura varios días, la endógena. Y eso significa que la exógena, que es la terapia de reemplazo, o la levotiroxina, todos el mismo nombre,
va a durar en el organismo aproximadamente 7 días. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Porque la mayoría de los fármacos que yo les decía, que yo les he mencionado hasta ahora, duran 6 horas, 8 horas, 12 horas, ya exagerando un día completo su función, ¿cierto? Pero este fármaco va a durar 7 días, una semana completa. Y eso es importante considerarlo porque si el paciente no consumiese una dosis, no le pasa nada, porque el fármaco sigue ejerciendo su función durante 7 días, ¿ya? Esto es importante porque muchos pacientes casi que no quieren ir a terapia si no se tomaron el medicamento, porque en el fondo, según ellos, les va a bajar la actividad metabólica, ¿ya? No, el paciente tiene 7 días para que su actividad siga funcionando impecable. Ahora, la idea no es que deje de tomarlo y lo tome una vez a la semana, pues esa no es la idea. La idea es que lo tome todos los días para que mantenga niveles basales de hormona tiroideas, ¿ya? Y por lo tanto esté lo más normal dentro de su función metabólica, ¿ya? Ahora, si uno quiere ser exacto, lo ideal es que mi paciente, tras un examen hormonal, logre con esta medicación de 1.6 a 1.7 microgramos por kilogramo día. Eso es lo que uno busca finalmente, ¿ya? Pero eso se hace mediante exámenes de sangre. Entonces, Profe, una diga. pregunta. ¿Eso 1,6 y 1,7 en miligramos? O sea, ¿eso se supone Microgramos. que son en pastillas o no? No, eso es lo que tiene el paciente, o sea, que cuando uno, las pastillas son de, yo les cuento el tiro, venden de 25, de 50, de 100, déjenme acordarme, de 150 y de 200. Esas son las pastillas que venden en la farmacia, que uno puede ir a la farmacia a comprar. Y todas son de miligramos. Si tú te fijas, aquí estamos hablando de microgramos por kilogramo. La idea es que el paciente al consumir 25 miligramos, cuando yo le hago el examen de sangre, me dé de 1.6 a 1.7 microgramos por kilogramo y lo demás lo bote. No sé si se entiende la idea. Ah, ya. Y por ejemplo, si yo le doy 20, o sea, nosotros, o ¿Mm? sea, el médico le da 25 y él tiene que ir viendo que cada 6 a 8 semanas, ¿así? Más o menos, exactamente. Es un Ah, más o menos, porque en realidad después el paciente se estabiliza. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque si el paciente, por ejemplo, ustedes están súper bien con su paciente, funciona impecable con la medicación, pero de un día para otro el paciente se les empezó a decaer, empezó a engordar, se mueve menos, tiene dolores musculares, entonces ustedes tienen que informar al clínico para que le hagan rápidamente un examen de sangre, porque a lo mejor lo que le pasa al paciente es que necesita aumentar su dosis. Entonces el médico no va a saber que el paciente se mueve menos, po, pero ustedes sí, porque ustedes están con ellos, po, ¿ya? Entonces, la idea central es informar porque a veces pasa por diferentes motivos de la vida que los pacientes necesitan aumento de la dosis, ¿ya? Entonces, por eso es que la idea es que uno tenga una dosis como central de 1.6 a 1.7 de T4. Acuérdense que la levotiroxina al final es un T4. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Normalmente lo que hacen es que evalúan a la hormona que regula la glándula tiroidea, que es la TSH. Pero lo ideal es que se haga un examen de TSH, que es la hormona reguladora, más un examen de T3 para saber cuánto, y de hecho se llama T3 libre, que es con la T3 funcional, para saber qué tan metabólicamente activo está el paciente. En la mayoría de los centros privados les hacen TSH, T3 y T4 libre, para saber si el medicamento le está haciendo efecto, ¿ya? Pero en el servicio público solo hacen esta. Así que ahí el médico anda medio a la chunte. Por eso es que es importante que ustedes informen si hay un cambio en la función metabólica del paciente, ¿ya? Lo otro importante de mencionarle es que si bien estas son las dosis que existen, las que están aquí, no significa que el paciente tome exactas esas. De hecho, el paciente puede tomar de 75, 125, todos los intermedios posibles. La idea es que el paciente se sienta cómodo con su función tiroidea, ¿ya? Y lo otro importante es que hay que considerar que un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer tiroideo, ya con hipofunción, en el fondo producto de que el tumor no le permite funcionar a la glándula, se le dan las dosis máximas, que son 200 miligramos, porque esos pacientes tienen suprimida la función metabólica, entonces hay que activarla a como dé lugar, ¿ya? Entonces, vamos ahora, sigo. ¿Cómo es el tratamiento del hipotiroidismo? Lo tratamos con levotiroxina. ¿Cuál es la levotiroxina más utilizada en la clínica? El Eutirox, ya que esa es la que dan en los consultorios, la que uno va a comprar a la farmacia, etc. No es un fármaco barato, por cierto, para que ustedes sepan. Cuesta del orden de los 10.000, 15.000 y cuando son dosis extrañas puede costar mucho más. Pero como lo entregan en el servicio público,
la mayoría de los pacientes están cubiertos, ¿ya? Lo otro importante es que además del Eutirox, también tenemos otras opciones. Por ejemplo, una bastante utilizada en la clínica es la T4-Vagó, ¿ya? Esto tiene que ver solo con la tolerancia del paciente, cuál toleran más, cuál toleran menos. Y además también existe un formato que se llama T3-T4, que es el que ustedes ven ahí, que se utiliza para aquellos pacientes que tienen 0 T3. Se supone que uno debería tener siempre una pequeña reserva de T3, pero hay pacientes, por ejemplo, los pacientes postquirúrgicos donde se seccionó y se retiró la glándula tiroidea, como no tienen glándula tiroidea, no tienen T3 y por lo tanto se les da los primeros meses una mezcla de T3 con T4 para que se estabilice su organismo y después se le da la T4 sola, ¿ya? La levotiroxina. Eso para que ustedes sepan que hay otras alternativas, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes anda impecable con la levotiroxina. La otra cosa importante es que muchos pacientes son hipotiroideos desde el momento del nacimiento, incluso anteparto. Por lo tanto, vamos a tener mucho hipotiroidismo del recién nacido, ¿ya? Y es por eso que en Chile se hace screening neonatal de la función tiroidea, porque ahí es donde se detectan en el fondo los hipotiroidismos. Si el hipotiroidismo no es detectado de manera rápida, la función metabólica va a bajar hasta tal punto que puede producir muerte neuronal y deficiencia mental, ¿ya? Así que es súper importante mantener la función tiroidea relativamente normal. Eso significa que si el recién nacido nació hipotiroideo, hay que administrarle dosis de levotiroxina, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ustedes van viendo, a los recién nacidos se les administran dosis bastante altas, en el sentido de cuánto debe tener en sangre, si uno lo compara con un adulto. Fíjense en que un adulto, yo les decía, uno hay que tener que mantener aproximadamente entre unos 6 y unos 7 en sangre. Pero un recién nacido tengo que mantener de 10 a 15 en sangre, o sea, es casi 10 veces. ¿Alguien me puede decir por qué? Por la velocidad del metabolismo, los bebés mayores hay más metabolismo. Ya, sí, tiene que No, ver con eso. no sé. Más que el bebé no tiene mayor metabolismo, porque está hipotiroideo, no tiene metabolismo en el fondo. Pero yo necesito que el metabolismo del bebé sea más rápido, porque él está en crecimiento. Él está en desarrollo retinal, desarrollo neuronal, desarrollo óseo y desarrollo muscular. Por lo tanto, yo no puedo detener su crecimiento. Entonces necesito asegurar que su metabolismo esté exacerbado, esté alto, ¿ya? Entonces, mientras más chiquitito, más levotiroxina necesitan, ¿ya? Recién se considera que aproximadamente después de los 20 años, uno tiene una dosis del adulto que es una dosis metabólica baja, ¿ya? Pero antes nosotros necesitamos mucho desarrollo, por lo tanto tenemos que asegurarle que va a tener la levotiroxina que necesita, ¿ya? Lo que sí es que generalmente cuando nacen, uno tiene que llegar a esta dosis ideal, que es de 10 veces la dosis del adulto, ¿ya? Pero realmente cuando recién nacen se les da un poquito para ver si lo toleran, y después otro poquito para ver si lo toleran, y están todo el día inyectándole leves dosis, pequeñas dosis, hasta que el paciente restablezca sus funciones básicas, que es restablecer la función de la presión arterial, la cardíaca, la renal, porque acuérdense que alguien que no tiene metabolismo está decaído, pues completamente en todas sus funciones. Entonces hay que ir como despertando sus funciones metabólicas de a poquito, ¿ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque el mito clásico de mucha gente es que paciente chico, pediátrico, dosis más chica. Eso es lo clásico que uno piensa. No, en farmacología no funciona así. En farmacología, el paciente pediátrico es un paciente tan importante como el paciente adulto. Así que no le doy menos dosis que al adulto, le doy la dosis que él requiere, que en este caso es mucho más alta, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea entonces de las dosis que se recomiendan, en los bocios en general se recomiendan dosis muy pequeñas, y es con lo que se parte, que es con 25 miligramos, pero si el paciente no logra mejorar su bocio, se puede llegar hasta la dosis máxima, que es 200, ¿ya? Los pacientes que tienen terapia de restitución, que son los pacientes hipotiroideos por diferentes patologías, siempre se parte con 25, pero la mayoría de sus pacientes chicos van a tener entre 50 y 100 miligramos, eso es lo que van a estar consumiendo, ¿ya? Y lo que les decía, que en cáncer se ataca con dosis muy altas porque hay que restablecer la función tiroidea. ¿Dónde está contraindicado la levotiroxina? Donde no puedo darla. En los pacientes que están intoxicados con levotiroxina, o sea, pacientes que producen mucha levotiroxina, bajo ningún punto de vista les voy a dar más T4, ¿ya? Porque si no se va a producir una intoxicación por hormona tiroidea, ¿ya? Que es mortal. En el infarto agudo del miocardio,
porque el aumento del metabolismo en el infarto agudo del miocardio produce necrosis cardíaca y eso va a agravar la situación cardiovascular del paciente. En la insuficiencia suprarrenal, cuando el paciente tiene muy poca producción de corticoides, yo no puedo forzar el metabolismo de esos pacientes porque si no va a colapsar su sistema, ¿ya? Esos son los únicos casos donde no se da. Entonces, y donde uno tiene que, en realidad, tener una muy buena conversación con el clínico para asegurarse que se está protegiendo al paciente. Y en el caso del embarazo, los embarazos no son viables sin función metabólica, así que cualquier mujer que tiene trastornos tiroideos no puede concretar un embarazo y sufren de muchos abortos. Por lo tanto, lo que se hace en el embarazo es partir con dosis muy pequeñas y de a poquito ir aumentando, de 25 a 40 o 25 a 37, después a 50, después a 60, 75, etcétera, hasta que su cuerpo se restablezca metabólicamente y pueda entregarle actividad funcional hormonal a la guagüita, al feto, porque si no va a haber pérdida del embarazo. Cualquier cambio, ya sea positivo o negativo, produce aborto. Entonces, ya aquí no, ni siquiera estamos hablando de teratogenia, aquí estamos hablando de aborto directo. Entonces, es muy necesario regular a la mamá de manera muy cerca cuando está consumiendo levotiroxina, ¿ya? En todo caso, las mamás lo tienen súper claro, porque generalmente son mamás que han pasado por muchos abortos tempranos. Entonces, ya saben un poco cómo funciona esto, ¿ya? Listo, eso en cuanto al hipotiroidismo. Después yo les decía, tenemos pacientes que son hipertiroideos. Ya esos pacientes también hay que tratarlos. Po. Al contrario de estos pacientes, yo no quiero que tengan tanta T4, yo quiero que disminuya la producción de T4, de T3 y T4, porque ellos están produciendo mucho y por lo tanto se están intoxicando con sus hormonas. Estos pacientes son pacientes que son inquietos, son sudorosos, tienen la piel caliente, se mueven mucho, les cuesta recibir orden y les cuesta concentrarse, ¿ya? Ustedes poco probablemente se van a topar con ellos, pero puede que así sea, ¿ya? De ser así, lo que se hace es que se tratan con fármacos para inhibir la función de la glándula tiroidea, ¿ya? Pero finalmente lo que se hace es que se genera una cirugía para retirar parte del componente hormonal de la glándula y así volverlos hipotiroídeos, ¿ya? Y si son hipotiroídeos, vamos a tener que tratarlo con la levotiroxina. ¿Se entiende eso o no, chicos? Sí, pero Sí, profe, eso profesora. es porque, Dale, profe, no, es, dígame. es porque es más difícil tratar el hipertiroidismo, que es más difícil bajar que subir los niveles hormonales. Exactamente. O sea, el paciente igual está enfermo, pero el hipertiroidismo es, o sea, ambos son mortales, pero el hipertiroidismo es mortal mucho más rápido. La probabilidad de que un paciente hipertiroideo termine en urgencia es casi del día. O sea, en un día puede terminar en urgencia y morir, ¿ya? Por una intoxicación tiroidea. Y por lo tanto yo no puedo regular bien la función tiroidea. En cambio, si yo lo vuelvo hipotiroideo, yo sé que no es rico porque en el fondo le estoy dando una enfermedad crónica de por vida, pero si yo lo vuelvo hipotiroideo, yo lo puedo controlar muy bien con la levotiroxina. ¿Ya? Efectivamente está bien. ¿Alguien tenía otra duda por ahí? ¿No? Ya. Y lo otro, la otra opción, que no es la quirúrgica, es el tratar con yodo radioactivo. La gracia del yodo radioactivo es que el yodo se va a unir a aquellas enzimas que están más activas de lo que les había explicado al principio de la clase, ¿ya? De las que movilizan el yoduro. Y por lo tanto van a matar todas aquellas células que están muy activas. Esto se utiliza mucho en los cánceres. Y la gracia de eso es que yo ahí no tengo que eliminar la función de la glándula, sino que solo elimino el exceso y hago que el paciente sea normotiroideo. El problema es que no todo el mundo puede recibir yodo radioactivo, ¿ya? O sea, no todo el mundo soporta la radiación como tratamiento, ¿ya? Aquí estamos hablando, por ejemplo, mujeres embarazadas no pueden, niños pequeños no pueden, ¿cierto? Porque no los puedo irradiar a un niño de 5 años. Y en los adultos mayores muchos no soportan el tratamiento. Entonces, finalmente, si el paciente no tolera bien la radiación, se llega a la cirugía de resección, ¿ya? Por mientras se decide la cirugía o si el paciente se normaliza o se va a la radiación de la glándula, se trata con fármacos antitiroideos, ¿ya? Los pacientes pueden estar con tratamiento antitiroideo aproximadamente unos 2 años, los pacientes jóvenes. En el adulto mayor es más difícil. Y en general hay algunas drogas que son las más utilizadas, que son las tiureas, ¿ya? Las tiureas son unas drogas súper tóxicas que lo que hacen es que literalmente producen daño en la función glandular, ¿ya? Y eso hace que se disminuya la producción de yoduro, de hormonas por parte de mi paciente, ¿ya? Pero son pacientes que en el fondo les estoy dando una medicación que es súper tóxica,
¿ya? Y lo otro es que también se pueden tratar la situación periférica del paciente. Yo les decía que el paciente está alterado, tiene un movimiento cardiovascular muy rápido, tiene baja de peso, la piel caliente, sudoración, tiene trastornos cardiovasculares de la presión arterial, está muy mal por el hipertiroidismo. Entonces lo que yo puedo hacer es darles propanolol para controlar la actividad adrenérgica de mi paciente, para bajarle un poco las revoluciones, ¿ya? Y así pueda seguir de cierta manera una vida normal. Y en ese sentido, entonces, yo les decía que estaban las las tiureas, y en ese sentido, las tiureas son solo dos, que es el propiltiuracilo y el metimazol, que son los dos que más se utilizan, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el propiltiuracilo? Es que inhibe a la peroxidasa, que les había hablado al principio, y por eso me di toda la lata para que me entendieran, para que estén hablando todo el mismo idioma. Entonces, al inhibir a las peroxidasas, inhibe la conversión de T3, de T4, inhibe la producción de T3 y T4. El paciente produce menos T3 y menos T4, ¿ya? Pero además, la propiltiuracilo inhibe a las desyodasas. Entonces, al inhibir a las desyodasas, el paciente además produce menos T3 y por lo tanto baja su actividad metabólica, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy atacando la glándula para que la glándula produzca menos T3 y T4 y estoy atacando a nivel periférico para que el paciente tenga menos T3 disponible, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones secundarias del uso de estos medicamentos? Montones. Desde erupciones cutáneas, urticarias, náuseas, vómitos, se producen trastornos de mieloides, se produce agranulocitosis, el paciente está muy débil después del consumo de estos medicamentos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, solo se recomiendan cuando hay un riesgo mayor de intoxicación por T3 y T4, ¿ya? Que es lo que se conoce como tirotoxicosis. Si el paciente tiene riesgo de tirotoxicosis, entonces hay que tratarlo con este medicamento. Y después tenemos el metimazol, no confundir con el metamizol, por favor, ¿ya? Porque no son el mismo medicamento. ¿Qué es el metamizol? ¿Alguien sabe? ¿Lo vieron? Si no lo han visto en sus casas, por lo menos. ¿Les suena el nombre que estoy escribiendo ahí al frente, o no? Sí, por dipirona sí. Por dipirona, sí, ¿cierto? Ya. Sí, este es de la familia de los AINES, ¿ya? Que es un medicamento que en el fondo trabaja sobre las COX, ¿cierto? Sobre el dolor. Y este que está acá es un medicamento para el control del hipertiroidismo, que es el metimazol. Por eso les digo, no confundir, porque se parecen tanto que el riesgo de error es muy alto, ¿ya? Y es grave confundirlos. Entonces, ¿qué hace el metimazol? El metimazol hace lo mismo que las tiureas, inhiben a la peroxidasa, ¿ya? Y por lo tanto hacen que la glándula tiroides produzca menos T3 y T4, pero no tiene actividad desyodasa. Esa es la gran diferencia entre los dos. Lo que sí se sabe es que es 10 veces más potente que la tiurea, ¿ya? Entonces aquí va a depender de qué es lo que yo quiero hacer con mi paciente. Si quiero solo inhibir la función glandular, le doy metimazol. Si lo que yo quiero es disminuir la función periférica y glandular, entonces le tengo que dar tiurea. ¿Cuáles son los efectos adversos del metimazol? Lo más común, produce mucho dolor muscular, muchísimo, y pueden producir hepatotoxicidad. Ambos medicamentos son teratogénicos, pero, y aquí es un pero súper importante, ¿qué pasa si la mujer embarazada llega con un hipertiroidismo? La mayoría de ustedes va a decir, bueno, pero si es teratogénico no se lo puedo dar. Les pregunto yo éticamente hablando, ¿ustedes se lo darían o no se lo darían? Si llega una mujer embarazada con hipertiroidismo, con riesgo materno, ¿le darían alguno de estos fármacos o no? Acuérdense que no la podemos someter a yodo radioactivo. Y la cirugía depende del estadio del feto, si se puede hacer cirugía en la madre o no. ¿Qué opinan ustedes? Es que, ay, profe, la situación en la que nos pone. Pero, a ver, es que en situaciones como esa hay que preguntar primero, porque hay alguien, si no es la misma mamá, si no es la embarazada, tiene que ser algún tutor, alguien responsable que decida, porque si está en riesgo la vida de la madre y también la del bebé por el tratamiento, entonces está en decisión del paciente.
creo, porque si es por salvar a la madre, claro que tratamos, pero también estamos poniendo en riesgo al bebé. Bueno, de hecho, ese es uno de los grandes problemas en los que ustedes, para que ustedes sepan, se enfrentan en urgencias cada día, porque siempre llegan mamás así. La respuesta, no hay una respuesta correcta, o sea, tu respuesta está muy correcta en el sentido de que efectivamente el paciente tiene derecho a saber lo que está ocurriendo, pero por ahí alguien te podría decir, oye, pero ¿por qué tú pones el peso en el paciente? Si el paciente no tiene la culpa, en el fondo el que sabe es el profesional, ¿ya? La norma dice que no hay respuesta, o sea, en el fondo, si el riesgo vital materno es tan alto, se prefiere tratar con el metimazol, que es el menos malo dentro de los dos, y ir evaluando, ¿ya? Pero hay que pensar en la conciencia materna y familiar también, como dices tú, o sea, ¿qué cuidamos, a la madre o al menor? Y aquí hay un tema súper importante también de por medio. En Chile tenemos el aborto en 3 causales hasta las 14 semanas. Y dentro del aborto en 3 causales está el riesgo materno inminente. Entonces, si la madre tiene un embarazo menor a las 14 semanas y tiene una crisis de hipertiroidismo, no necesitas preguntarle a la familia de manera directa, o sea, tienes que informar obviamente, porque no es la idea, pero tú pudieses salvar a la madre porque es riesgo materno inminente. Solo que la madre o el familiar directo tiene que tomar la decisión de que efectivamente eso puede dañar al feto. Pero si se muere la madre, el feto igual va a morir. ¿Ya? Se entiende que esto es un dilema absolutamente ético. Y no hay respuesta en ese sentido, una respuesta correcta. Por eso se las digo, se las hago pasar, ¿ya? Lo bueno es que ustedes no trabajan en ese ámbito, no son obstetras, sino imagínense cómo están las obstetras con ese tema. Ya chicos, para seguir en el tema, entonces, ¿qué es lo que hago a mi paciente? Trato de darle la menos mala, que es el metimazol, ¿ya? Y como droga antitiroidea, para que disminuya su función antitiroidea, ¿ya? Y eso va a hacer entonces que produzca menos T3 y T4, y por lo tanto disminuya la secreción hormonal. Por otro lado, a mi paciente le voy a dar propanolol para que disminuya la función adrenérgica. Y al disminuir la función adrenérgica voy a tener una disminución de la función metabólica, una disminución de la función cardiovascular, etcétera, ¿ya? Y eso va a hacer que el paciente tenga una disminución de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y la probabilidad de arritmias. Y el paciente disminuye la sintomatología del hipertiroidismo. Y eso me va a permitir regular a mi paciente. Si el paciente entre los 2 primeros años reacciona bien a este tratamiento, lo puedo mantener el tratamiento en el tiempo hasta que se regule la función tiroidea. Si el paciente reacciona mal, entonces lo que tengo que hacer es pasarlo a la lista de cirugía o evaluar si puedo hacer la terapia radiológica, ¿ya? De la radiación, ¿ya? Y lo otro es que, ¿cómo sé yo que se reacciona mal? Súper fácil, si reacciona mal es porque termina en una urgencia con una crisis tirotóxica, ¿ya? Y la crisis tirotóxica es una crisis que es relativamente mortal, ya que hay muerte cerebral en el fondo y hay paro cardiorrespiratorio por la actividad rítmica. Además, los pacientes pueden estar convulsos, ¿ya? Y además el paciente tiene la piel, o sea, tiene mucho calor, tiene una actividad metabólica tan alta que los pacientes les llegan con 42, 43 grados Celsius. O sea, en el fondo es inviable con la vida. ¿Qué es lo que se hace en urgencia con un paciente tirotóxico? Se le agrega metimazol normalmente, que es lo más común, ¿ya? Y porque los pacientes además o están convulsionando o no pueden deglutir, etcétera, y si no se le puede dar propiltiuracilo si el paciente está en el fondo relativamente estable, ¿ya? Además, para que ustedes sepan, para que no se asusten, a estos pacientes se les administra vía bucal una solución de Lugol. El Lugol es el desinfectante, pero que es un desinfectante en base a yodo, ¿ya? Se les administran 8 a 10 gotitas de Lugol con la finalidad de exacerbar la concentración de yoduro y se bloqueen así todas las vías del yoduro, ¿ya? En el fondo, lo que estoy haciendo es detener el metabolismo de mi paciente. El Lugol es como metálico, entonces en el fondo la mayoría de los pacientes no quiere consumirlo, pero es una manera rápida y eficaz de inhibir la función glandular, ¿ya? Y además se le da propanolol y además normalmente se recomiendan a estos pacientes para regular las funciones endocrinas y metabólicas y asegurar proteger a la glándula suprarrenal, se recomienda darle a estos pacientes hidrocortisona, ¿ya? Con la finalidad de disminuir más todavía su metabolismo, ¿ya? Entonces, pero no todos esa es la idea, es hacerlo esto rápidamente, entre las primeras horas. Desgraciadamente, si no se hace de manera adecuada,
o el paciente llega muy tardío, o sea, el paciente llega ya inconsciente, en comatoso, es poco probable que se pueda sacar el paciente de la crisis tirotóxica, ¿ya? Por eso, como alguien decía ahí, es más fácil controlar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, y es por esto que es muy difícil controlarlo, ¿ya? Además, comentarles entre medio que el paciente, como tiene temperatura muy alta, lo primero que se hace es bajar la temperatura con paracetamol y paños húmedos para poder dar todos los otros medicamentos, ¿ya? Y muchas veces se fracasa incluso. Ya chicos, entonces vamos a hablar de antimicrobianos, particularmente de antibiótico-terapia, es decir, vamos a hablar del tratamiento de las bacterias, ¿ya? Y solo un poco para introducir a la historia, comentarles que se le debe el honor en el fondo a Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina y por lo tanto por un cambio importante en el desarrollo y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Pero él no es el descubridor de los antibióticos, ya bajo ningún punto de vista, no confundir con eso. Para que ustedes se hagan una idea, ya en el año 1886 se utilizaban antibióticos de la familia de los ictioles, que ya no se utilizan en la actualidad, en dermatología, y también se utilizaban otros componentes, como los componentes mercuriales, para las teorías de Koch, ¿ya? O sea, en el ámbito de que ya existían antibióticos antes. De hecho, antes del descubrimiento de Alexander Fleming, ya se utilizaban las sulfas en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que son aproximadamente unos 10 años antes del descubrimiento de Fleming, y las sulfas se utilizan hasta el día de hoy, ¿ya? También comentarles que las tetraciclinas tienen un desarrollo tan o igual de importante que la penicilina, que es la que vamos a ver a continuación. Pero como la penicilina cambió definitivamente nuestra forma de convivir con los agentes infecciosos y también cambió la clínica de las cirugías, del parto, etcétera, le debemos en el fondo el honor a Alexander Fleming en ese sentido, ¿ya? Así que vamos a hablar de los derivados penicilínicos, ¿ya? Comentarles también que durante las próximas clases, que son varias, vamos a hablar de las diferentes clasificaciones de los antibióticos, ¿ya? Solo para que ustedes se hagan una idea, los antibióticos se pueden clasificar de varias maneras. Primero, por su origen. Por ejemplo, tenemos antibióticos que son de origen absolutamente biológico, como la penicilina. Tenemos aquellos que son semisintéticos, es decir, desde el origen biológico se hacen modificaciones para mejorar su función, como la ampicilina y las cefalosporinas, ¿ya? Y tenemos aquellos que son de origen 100% sintético, como el uso de las sulfas, como el clotrimoxazol, ¿ya? También tenemos que pensar que los antibióticos se deben dividir según su actividad sobre los microorganismos. Tenemos aquellos que son solo sobre gram negativos, otros solo sobre gram positivos, otros solo sobre anaerobios, etc. Así que aquí igual hay que hacer un recuerdo un poco de microbiología. Y lo otro sobre su espectro. ¿Qué tan grande es su espectro? Contra los gram negativos es muy ampliado ese espectro, los ataca a todos, ataca a un grupo pequeño, etc. ¿Ya? Y que es lo que nos toca en farmacología, además el mecanismo de acción. ¿Qué les hace a las bacterias? ¿Cómo funciona sobre las bacterias? Etcétera. También uno podría dividirlo por su estructura química, pero no es tema en esta clase al menos, ¿ya? Comentarles lo siguiente. Los antibióticos van a ejercer 3 tipos de efectos diferentes sobre las bacterias, ¿ya? Algunos son bacteriostáticos. ¿Qué significa esto? Que una vez que uno administra el fármaco, en este punto, las bacterias dejan de reproducirse y por lo tanto crecer. Así que si uno hace un conteo bacteriano, las bacterias no van a disminuir, pero tampoco van a aumentar su cantidad y por lo tanto no va a aumentar la infección o el cuadro infeccioso, ¿ya? Los bacteriostáticos confían en que el sistema inmunológico va a terminar de generar la limpieza de la respuesta infecciosa, ¿ya? Después tenemos aquellos fármacos que son bactericidas, es decir, van a matar a la bacteria, al microorganismo, pero no lo van a destruir. ¿A qué me refiero con esto? Que la bacteria está muerta, pero este es un cuerpo muerto que está presente en el organismo todavía, ¿ya? Entonces, si uno administra el antibiótico, lo que vamos a observar es que ya no va a haber más crecimiento bacteriano, porque están todas muertas, ¿cierto? Pero si uno hace el conteo de las células vivas, nos vamos a encontrar en que va a haber 0, por lo tanto ya no va a haber más infección. Nuevamente, aquí dependemos del sistema inmunológico de que limpie el debris o los organismos muertos celulares que van a quedar en la zona de infección, ¿ya? Y finalmente tenemos los fármacos que son bacteriolíticos.
¿Qué significa esto? Que para matar a la bacteria van a producir lisis. En otras palabras, van a producir que se revienten, que se exploten, que se conviertan en miles de partículas pequeñas. Por lo tanto, si uno administra el antibiótico, va a observar que no solamente no hay más crecimiento de las bacterias, sino que además tampoco hay más cuerpos bacterianos, ¿ya? Y vamos a decir entonces que el más eficiente para el tratamiento antibiótico van a ser los bacteriolíticos, pero no lo son todos, ¿ya? Otra cosa importante de mencionar es que cuando uno administra un antibiótico, en la mayoría de los pacientes ambulatorios relativamente sanos, uno administra un solo antibiótico. Pero si el paciente está agravado, muchas veces se requiere utilizar más de un antibiótico de apoyo. Entonces vamos a acuñar las siguientes frases. 1. Si hablamos de sinergismo, vamos a decir que el antibiótico A más el antibiótico B van a generar una nueva respuesta que ninguno de los dos por separado la tenía. El ejemplo clásico, la penicilina sola no sirve para este Streptococcus, para el viridans. La gentamicina sola tampoco sirve para el tratamiento del Streptococcus viridans. Pero cuando yo doy los dos antibióticos juntos, puedo erradicar al Streptococcus viridans. ¿Ya? Eso significa sinergismo. Pero también tengo lo que se conoce como antagonismo. ¿Qué significa esto? Que A tiene una función y B tiene una función, pero cuando yo los doy juntos, se pierde la función de ambos o de al menos uno de ellos. El ejemplo clásico es que si yo doy una penicilina más una tetraciclina, el paciente pierde su actividad bactericida, ¿ya? Otra cosa súper importante también de mencionarles es que los antibióticos dependen de la concentración o del tiempo que se administren. Ya me estoy deteniendo en esto para que me entiendan los idiomas que vamos a hablar más adelante. ¿Qué significa esto? Que los antibióticos que dependen de la concentración, como por ejemplo los aminoglucósidos y quinolonas, que vamos a ver la próxima semana, significa que ellos deben concentrarse en el tejido para ejercer su actividad antibiótica, ¿ya? Así que si uno da menos de la concentración que el paciente necesita, el antibiótico no va a ejercer su función. Pero también tenemos antibióticos que más que su concentración dependen del tiempo de administración, como por ejemplo los beta-lactámicos. ¿Qué significa esto? Que basta con una concentración estándar, pero que debe darse por cierta cantidad de días para que ejerzan su función idónea. Si no se da por esa cantidad de días, que en el caso de los beta-lactámicos es entre 5 y 7 días, no va a existir la función antibacteriana. Por eso es que es tan importante, se hace tanto hincapié en que los pacientes tienen que tomar su antibiótico hasta el último día de tratamiento, porque si no, no se logra la eficiencia bacteriana. Y en su defecto tienen que tomar la dosis de antibiótico adecuada, porque depende de la concentración que se logre en la zona de infección. Si no se logra la concentración en la zona de infección, las bacterias van a hacer una fiesta y se van a volver resistentes al antibiótico y después vamos a tener que dar otro antibiótico nuevo al paciente, ¿ya? Y podemos llegar a un punto en que incluso no tengamos con qué tratarlo. Ahora, en respecto a los tipos o mecanismos de acción de los antibióticos, durante las próximas semanas vamos a ver que hay de diferentes tipos. Los más comunes son los que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿ya? Que son los más comunes. Pero también tenemos antibióticos que inhiben la replicación del DNA. También tenemos antibióticos que inhiben la lectura de proteínas por parte de la bacteria. Y tenemos también antibióticos que inhiben el metabolismo bacteriano mediado por el ácido fólico, ¿ya? Los vamos a ver todos, con paciencia, ¿ya? Así que solo les menciono ahora que tenemos antibióticos que inhiben las funciones o síntesis de la pared celular, antibióticos que inhiben la replicación y lectura del DNA, antibióticos que inhiben la producción de proteínas o lectura del RNA mensajero, antibióticos que inhiben el metabolismo del ácido fólico, ¿ya? Y, como les había mencionado, tenemos antibióticos para lo que ustedes se quieran imaginar. Antibióticos para el tratamiento de las pseudomonas, antibióticos solo para gram negativo, solo gram positivo, solo para bacterias atípicas, algunos antibióticos solo para anaerobios, etc. ¿Ya? También los vamos a ver con calma y paciencia. Vamos entonces como en el primer grupo y el más importante, el grupo de los beta-lactámicos, ¿ya? El grupo de los beta-lactámicos se divide en dos subgrupos. Las penicilinas, que es el que está ahí al frente, arriba,
y el grupo de las cefalosporinas, que es el que está ahí abajo. Ambos tienen la misma condición química, que es tener este anillo beta-lactámico que está aquí, el anillo beta. Este está aquí y aquí está el anillo beta, ¿ya? Lo que cambia son los radicales que están alrededor, que les dan diferentes características, ¿ya? Las penicilinas son las más conocidas y las que más mayoritariamente se usan en la clínica, pero en la actualidad, debido a las resistencias, es que se está utilizando muchísimo las cefalosporinas, ¿ya? Entonces, vamos. Dentro del subgrupo de las penicilinas, a su vez las vamos a dividir en 4 subgrupos menores. Tenemos las penicilinas naturales, el grupo de los fármacos asociados a las meticilinas, el grupo de los aminopenicilinas y el grupo de los otros, ¿ya? Que tenemos acá estos fármacos que están aquí, que son menos usados en la clínica. Y en las cefalosporinas tenemos las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, de quinta en la actualidad, pero en Chile todavía no se venden, y los penemes, que son los que están ahí, ¿ya? Vamos con algunas de ellas. Primero, todos los beta-lactámicos, penicilinas y cefalosporinas, tienen el siguiente mecanismo de acción. Ellos inhiben la transpeptidación en el crecimiento y formación de la pared bacteriana. ¿Cómo usan esto? Se unen a unas proteínas que están en la cara externa de la bacteria, que se llaman proteínas de unión a penicilinas, o PVPs, ¿ya? Fueron descubiertas gracias a la penicilina y por eso se llaman proteínas de unión a penicilina, ¿ya? Cuando se unen a la PVP, bloquean la transpeptidación del crecimiento de la pared de la bacteria, es decir, impiden la biosíntesis del peptidoglicán y por lo tanto la bacteria no tiene cómo producir su pared celular de manera eficiente, ¿ya? Y eso va a generar que se activen enzimas hidrolíticas que van a producir una ruptura de la pared celular de la bacteria, ¿ya? Entonces, vamos a decir que lo que hacen estos medicamentos es que inhiben el desarrollo de la pared celular bacteriana, por este mecanismo que les acabo de explicar, y eso va a generar que la bacteria esté susceptible a los cambios medioambientales. Dentro de ellos, por ejemplo, a los cambios de volúmenes medioambientales, y eso va a generar que la bacteria se lise, por lo tanto son bacteriolíticas. Y yo les había mencionado que los antibióticos más eficientes eran los bacteriolíticos, ¿ya? Una cosa súper importante de discutir es que el antibiótico no va a entrar de igual manera en una gram positiva que en una gram negativa. ¿Por qué? Porque el viaje que tiene que realizar en una gram positiva es mucho menor a el viaje que tiene que realizar en la gram negativa, donde tiene que pasar una serie de capas intermedias, dentro de ellos la lipopolisacárido, etc. Por lo tanto, si bien son de amplio espectro, algunos de esta familia se ven disminuidos su espectro debido a la actividad que tienen las gram negativas, ¿ya? Entonces, a modo general, como mecanismo, lo que hacen es que inhiben la biosíntesis del peptidoglicán. ¿Cómo? Porque inhiben la transpeptidación. ¿Cómo inhiben la transpeptidación? Porque se unen a estas proteínas de unión a penicilina o PVPs, y eso genera que no crezca la cadena de peptidoglicán y a su vez que se produzcan enzimas hidrolíticas. Esto en resumen va a generar que se pierda la pared celular, y si se pierde la pared o se debilita, están disponibles para cualquier cambio del medio externo, dentro de ellos los cambios líticos, ¿ya? Y por lo tanto van a producir cambios en la presión oncótica o osmótica de la bacteria, y eso va a producir bacteriólisis, ¿ya? Pero las bacterias tienen mecanismos de resistencia. Con los años han generado mecanismos de resistencia a las penicilinas y a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los más comunes? Primero, alteran la PVP. La PVP que era originalmente, ahora es una nueva fórmula proteica, y por lo tanto los antibióticos no se unen de manera eficiente. Mientras mayor sea la alteración de la PVP, menor es el daño a la célula, ¿ya? A la pared celular, ¿ya? Lo otro es que en el caso de las gram negativas, altera a las porinas, que son carriers donde entra agua, y por estos carriers donde entra el agua, es el antibiótico ingresa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Inhiben a las porinas o las alteran para que el antibiótico no pueda ingresar y por lo tanto no pueda inhibir la transpeptidación,
¿ya? Y si no, las bacterias han generado lo que se conocen como beta-lactamasas, ¿ya? Ese es el nombre, beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Son unas enzimas que son creadas por las bacterias, producidas por las bacterias, que lo que hacen es que rompen el anillo beta-lactámico, ¿ya? Entonces, también son conocidas como penicilinasas, si rompen el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Y son llamadas cefalosporinasas, si rompen el anillo beta-lactámico de las cefalosporinas, ¿ya? Pero en estricto rigor, ¿cuál es la idea? Que cuando ingresa el antibiótico, las beta-lactamasas rompen el anillo, cualquiera sea de las cefalosporinas o de las penicilinas, y por lo tanto el antibiótico deja de funcionar y el mecanismo y hace que la bacteria se vuelva resistente. Dentro de las cepas resistentes, las más comunes son las estafilococos, los enterococos, algunas enterobacterias, y la que voy a mencionar durante todas las clases siguientes es a Pseudomonas, porque es la que ha generado mayor cantidad de resistencias a los diferentes tipos de antibióticos. Es muy inteligente, por así decirlo, ¿ya? Vamos con las penicilinas entonces. Primer grupo de las penicilinas de origen natural, que son llamadas a sí mismos como penicilinas, ¿ya? Grupo de las penicilinas, subgrupo de las penicilinas. Dentro de estas vamos a tener dos tipos. La penicilina B, que se utiliza a nivel oral, poco utilizada en la actualidad, también viene en polvo para tratamiento dermatológico, y la penicilina G, que es la más utilizada en la clínica, ¿ya? La penicilina G se usa de manera parenteral y a su vez se divide en dos subgrupos, parenteral intravenosa y parenteral intramuscular. La intravenosa se utiliza para situaciones de UCI, UTI, etc. Y es una penicilina que es cristalina y tiene una vida media bastante corta, de aproximadamente 0,8 horas. La penicilina G intramuscular, también conocida como penicilina G procaína o penicilina G benzatina, que la más utilizada en Chile es la penicilina G benzatina, es una penicilina que al ser administrada intramuscular y debido a la cualidad que tienen los músculos, permite que el antibiótico se encapsule, el cristal, porque estos son unos cristales, se encapsule en la zona muscular y vaya saliendo de manera muy lenta, dependiendo del movimiento y también dependiendo de la biodisponibilidad sanguínea en el músculo en el cual se administra, ¿ya? ¿Ustedes saben en cuál músculo se administra habitualmente la penicilina con benzatina? Glúteo. En el glúteo. ¿Y el glúteo es un músculo chico o un músculo grande? Los glúteos. Depende si es mayor o menor. No, pero es grande, es un gran Sí, músculo. grande. Sí, no, de hecho es en el grande. ¿Por qué es en el grande? Porque la idea es tener mucho tejido donde poder desenvolver el antibiótico, de manera de que el paciente vaya liberando de a poco el antibiótico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo le voy a dar una vida media a esta penicilina de aproximadamente, y esto es impresionante, 21 días. Así que no es capricho donde se inyecta, ¿ya? ¿Cómo lo siente el paciente? ¿Han tenido alguna vez, se han inyectado penicilina con benzatina? Todo aquel que lo haya hecho sabe cómo se siente. Una vez, no sé, los chiquillos, una vez a mí me tocó, al Diego le dolió. A mí no me dolió tanto, pero tal vez porque como que me dijeron muévete y yo hice caso. Pero sí. Súper, súper importante, ya. Eso es un tema que no es menor, ¿ya? Y eso ustedes tienen que saberlo. Efectivamente, la inyección como tal, como es un cristal que está en poco volumen, va a ocurrir una sensación de ocupación en el tejido muscular. Por lo tanto, el paciente va a sentir dolor, obvio, y la sensación de que hay algo atrás, ¿cierto? Que es una especie de bolita, pelotita, y cada uno lo define de una manera diferente. Como es un cristal, y el cristal duele en el fondo y se sensa a nivel muscular, además el paciente tiene la sensación como de ruptura, como si lo estuvieran quemando, como si lo estuvieran cortando. Pero, y aquí es súper importante en el comentario que dijo la compañera, como este medicamento está pensado en la biodisponibilidad vascular, si uno se mueve más, el músculo genera mayor vasculatura, en el sentido de que se mueven más los contenidos musculares hacia la corriente sanguínea. Por lo tanto, el antibiótico pasa a priori más rápido. Si el paciente no se mueve, está quieto, el antibiótico no se mueve y por lo tanto empieza a producir más dolor, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que para que el antibiótico ejerza un efecto
idóneo y además no tenga, o sea, no presente un cuadro doloroso importante en el paciente y además después no se encapsule, porque ese es un tema, lo que se debe hacer es que el paciente debe caminar y ojalá caminar rápido y ojalá mover harto la zona del glúteo, ¿ya? Y es por eso que de hecho las enfermeras cuando lo inyectan les acarician y les hacen masaje en el fondo de la zona muscular. Si el paciente se niega a moverse porque le duele, después le va a doler el doble. Entonces, mientras más se mueva el paciente, mayor es la probabilidad de que el dolor pase, no se encapsule y después no se dé ni cuenta los próximos 21 días, ¿ya? Entonces, es un medicamento muy eficiente. Cosas importantes que mencionarles. Las penicilinas, después de que son administradas, siendo la más común la intramuscular, son hidrolizadas en el organismo y son convertidas en ácido penicilinoico, ¿ya? Nombre bien complejo. El ácido penicilinoico es inactivo, es decir, no tiene ningún tipo de actividad bacteriana, pero es considerado un componente alergénico, ¿ya? A la mayoría de nosotros no nos va a pasar nada con este componente, pero hay pacientes que son susceptibles a los cuadros alergénicos. Hoy escribí pésimo. Alergénico. Y estos pacientes pueden hacer alergias o reacciones complejas a la penicilina. Y es por eso que la penicilina, uno de los efectos adversos más importantes, es la reacción adversa alérgica a la penicilina. Ya los pacientes que son sensibles es producto de la producción del ácido penicilinoico. Otra cosa también importante de mencionar es que la penicilina, debido a que tiene una muy buena afinidad hidrofílica, en general no atraviesa casi ninguna barrera. Por lo tanto, tiene muy baja penetrancia a nivel del sistema nervioso central. Eso significa que no sirve para tratar infecciones a nivel del sistema nervioso central. La excepción es aquellas infecciones donde hay ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Cuándo me refiero a eso? A la meningitis. Cuando hay meningitis, se produce una apertura de la barrera hematoencefálica y ahí recién este antibiótico puede penetrar al sistema nervioso central. Si no, no ejerce ninguna función. Lo mismo pasa con la barrera hematotesticular, con la barrera hematopulmonar y con la barrera placentaria. Por lo tanto, se lo considera un medicamento muy, pero muy seguro en el embarazo, ¿ya? Así que siempre de primera preferencia durante el embarazo se va a medicar con penicilina o derivados de la penicilina. Otra cosa importante es que a pesar de que tiene muchas resistencias, en la actualidad la OMS lo recomienda como tratamiento estándar para la sífilis y para el tratamiento de la fiebre reumática. Es ahí donde está 100% justificado el uso de estos medicamentos. Aquí en Chile se utiliza para la amigdalitis, ¿ya? Frente a sus acciones, mirando los agentes sobre los cuales actúa, se sabe que tienen una buena actividad contra estreptococos piógenes. Por lo tanto, por eso sirven para las amigdalitis, sirven para las faringitis, para las bronquitis, etc. ¿Ya? Tiene una buena actividad también para estafilococos áureos, que está relacionado con patologías también respiratorias, pero también dermatológicas, oculares, etc. Tiene muy baja actividad contra meningitis, contra neumoniae, contra gonorrea, etc. ¿Ya? Antiguamente tenía buena actividad, pero en la actualidad, debido a las resistencias, no es tan buena. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto entonces? Ya les dije con las vías de administración y ahora también les mencioné entonces que se produce el ácido penicilinoico. El metabolismo es hepático, pero solo por hidrólisis, y la excreción es por la vía renal. Por lo tanto, también son medicamentos útiles para erradicar enfermedades de la vía renal. ¿Ya? Y también les había mencionado que atraviesa muy mal el sistema nervioso central y las barreras en general, al menos que haya una inflamación profusa del sistema nervioso central, porque ahí se pueden pasar, ¿ya? ¿Cuál es el espectro de acción? Ustedes lo tienen ahí al frente, pero es un espectro de acción ampliado, es decir, es muy amplio, tiene acción sobre gram positivo y gram negativo. Particularmente la penicilina G, que es la más utilizada en la clínica ambulatoria, tiene actividad sobre los cocos gram positivos y sobre los bacilos gram negativos, ¿ya? Eso es lo que es importante que ustedes sepan. Y por lo tanto se utiliza mucho para las patologías de índole respiratoria, donde ahí tenemos mucho coco gram positivo, ¿ya? ¿Dónde la voy a utilizar? En los neumococos sensibles para el tratamiento de las neumonías, para el tratamiento de las meningitis con ruptura o con cambios en la barrera hematoencefálica, para las faringitis, amigdalitis, impétigo, etc. Donde se utiliza sí o sí para la sífilis y para la fiebre reumática. ¿Ya?
Y aquí estaba lo que les mencionaba yo, po, que como producen este ácido penicilinoico vía hidrólisis hepática, se producen entonces cuadros alérgicos. Y es bastante alergénico. ¿Cuánto? Aproximadamente entre el 5 y el 8% de la población mundial tiene algún tipo de alergia a la penicilina. Pero de esta alergia, dentro de este 5-8%, solo es de importancia clínica entre el 0,1 y el 10%, o sea que en el fondo requiere evaluación. Y aún así, solo el 0,05% de la población va a producir un choque anafiláctico con potencial muerte. ¿De qué depende este 0,5%? De una evaluación adecuada del primer cuadro asociado a penicilina. ¿Qué significa esto? Que nadie tiene un choque anafiláctico si no ha sido expuesto nunca a penicilina. Lo que va a ocurrir es que cuando estas personas alergénicas son expuestas a la primera vez a las penicilinas o beta-lactámicos, van a tener respuestas como esas que ven ustedes ahí al frente, ¿ya? Que son del tipo trastornos dérmicos, ¿ya? Con cambios eosinofílicos en los mastocitos y producción de mucha histamina. Si el paciente en el primer uso produce un cuadro así, uno puede decir entonces que el paciente es alérgico a la penicilina y por lo tanto no se le puede volver a administrar, ya que en la segunda administración, como está sensibilizado, va a producir un choque anafiláctico, ¿ya? Por eso es tan importante que los pacientes siempre sepan si han sido sometidos en su infancia a la administración de estos fármacos, ¿ya? Porque si alguna vez produjo algún cuadro, no se les puede volver a administrar nunca más, ¿ya? En la mayoría de los pacientes en los que no hay una relación alergénica, o sea que no nos importa esta gravedad, los efectos adversos más comunes que vamos a encontrar son los trastornos gastrointestinales. Y esto es propio de todos los antibióticos, no solo de los beta-lactámicos. Los más comunes son las diarreas por sobreinfección. ¿Por qué? Porque los beta-lactámicos, la penicilina y otros, lo que va a generar es muerte lítica de nuestra flora bacteriana y por lo tanto las bacterias que son resistentes a los beta-lactámicos van a colonizar nuestro tracto gastrointestinal. Y eso va a producir una sobreinfección y va a producir un trastorno de la mucosa y la diarrea concomitante, ¿ya? En los casos más graves, eso puede traducirse en trastornos sistémicos, como trastornos hepáticos o trastornos hematológicos, pero es poco común, ¿ya? Y una cosa súper importante, en los pacientes donde tengo trastornos de la membrana en la barrera hematoencefálica, por ejemplo, niños muy, muy, muy pequeños, o pacientes que están con una descompensación en el estado de la meningitis, puede ocurrir que estos pacientes hagan convulsiones producto de una encefalopatía por beta-lactámicos. Entonces, en general, son medicamentos que son muy restringidos cuando existe riesgo de acumulación en el sistema nervioso central, ¿ya? Solo ahí hay que evaluar realmente el riesgo-beneficio. Así se los pasé. Entonces, dentro de los beta-lactámicos yo les decía que estaban las penicilinas. También tenemos a las penicilinas antiestafilocócicas o meticilinas o derivados de las meticilinas, ¿ya? Acá la única antibiótico que nos interesa es este que está aquí, que es la cloxacilina, porque es el único que se vende aquí en Chile en la actualidad, ¿ya? Estos medicamentos tienen la gracia que son muy potentes contra los estafilococos, ¿ya? Tienen el mismo espectro que las otras penicilinas, pero en particular su espectro se reduce en actividad a los estafilococos, ¿ya? Por lo tanto, se utilizan mucho en las cepas multiresistentes, ¿ya? ¿Dónde se utilizan? En las multiresistentes de los estafilococos aureus y epidermidis, donde claramente las penicilinas clásicas no me van a funcionar, ¿ya? Ahora, si la cepa es multiresistente y además es cloxacilina resistente o meticilina resistente, entonces significa que no las podemos tratar con estos antibióticos, ¿ya? La cloxacilina se puede administrar por la vía oral e intravenosa, se absorbe bastante bien, tiene el mismo problema de alergia en el fondo que todas las penicilinas. La verdad es que todas estas familias tienen el mismo problema de alergias. Y en general vamos a decir que si una cepa bacteriana es meticilina sensible, con una S aquí arriba, yo puedo tratar entonces con cloxacilina. ¿Para qué se utiliza? Para los cuadros de celulitis, para los abscesos complicados, neumonías donde la penicilina no me funcionó, los cuadros de meningitis con menor riesgo de convulsión en mi paciente, los cuadros de infecciones óseas y los cuadros sépticos generales, ¿ya? ¿Dónde lo recomienda la OMS? En la endocarditis y en las artritis sépticas. Después tenemos, dentro de la misma familia de los beta-lactámicos y de las penicilinas, tenemos a las aminopenicilinas, que son lejos las más utilizadas en la clínica. Y dentro de ellas, la más utilizada es la amoxicilina. Todos amamos a la amoxicilina, ¿ya?
No les menciono la ampicilina, porque la ampicilina era la más utilizada en mi época, pero debido a la gran cantidad de resistencias que existen en la actualidad, ya no se utiliza, ya solo se reserva para la actividad intravenosa. ¿Ya? La amoxicilina, entonces, es el medicamento de amplio espectro, muy útil para la mayoría de las patologías ambulatorias, y que presenta muy buena respuesta cuando se administra 500 miligramos por 7 días, cada 8 o 12 horas. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? Para influenzae, para coli, para los enterococos y para los estafilos o epidermidis que son muy sensibles, es decir, que no tienen ningún tipo de resistencia. ¿Ya? ¿Dónde se lo utiliza? En los cuadros de sinusitis sin complicaciones, cuadros de otitis sin complicaciones, cualquier patología de la vía laringe respiratoria, las laringitis, las amigdalitis, los cuadros de neumonías que son de baja complicación, los cuadros de meningitis de baja complicación, todas las enfermedades todas las infecciones del tracto urinario no complicadas, para el tratamiento y erradicación del Helicobacter pylori en sinergismo con otros medicamentos, cualquier trastornos, infecciones del tracto gastrointestinal. Es decir, cualquier patología de baja complicación, amoxicilina. Eso es lo que se recomienda, ¿ya? Ahí ustedes verán cómo se lo aprenden. El cuadro está en verde cuando significa que son muy eficientes y en amarillo cuando significa que su eficiencia no es tan buena, ¿ya? Entonces, vamos a decir que las amoxicilinas tienen un espectro amplio, muy amplio de acción, funcionan para la mayoría de las patologías ambulatorias, ¿cierto? Y con diferente grado de eficiencia. Son muy buenas para tratar los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos, aunque también se ha visto que tienen algún grado de actividad sobre los cocos gram negativos y los anaerobios, ¿ya? Ahí ustedes al frente ven que tiene actividad sobre, por ejemplo, Listeria, Clostridium, Streptococcus pyogenes, todos los que están en azul y en rosa, ¿ya? Estos son los gram positivos y estos son los gram negativos. Otra cosa súper importante es que con el tiempo los gram negativos, que están estos que están aquí en celeste, ¿ya? Como coli, como Shigella, etcétera, con el tiempo han ido generando resistencias por producción de beta-lactamasas, ¿ya? Estos que están aquí producen beta-lactamasas. Y, por lo tanto, lo que se recomienda es que uno administre la amoxicilina con un medicamento que se llama inhibidor de la beta-lactamasa, ya que los vamos a ver en un segundo más. No, un ratito más en realidad. ¿Ya? Y lo que hacen entonces es que estas bacterias producen esta enzima que impide la función adecuada de la amoxicilina, y lo que hace uno entonces es que le administra la amoxicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa, que es conocido, del más popular es el ácido clavulánico, ¿ya? Y eso le permite ampliar aún más el espectro de la amoxicilina. Después tenemos otro grupo de medicamentos dentro de la familia de los betalactámicos que se llaman las antiseudomonas, que era como la última familia que estaba en el cuadro inicial. De el más utilizado en la clínica actual es la piperacilina, ¿ya? ¿Dónde se utiliza este medicamento? Como es antiseudomónico, es el único de esta familia que se utiliza para tratar o erradicar a aeruginosa, que es nuestra gran complicación. Pero también para tratar a aquellos que eran resistentes a los otros antibióticos. En general, entonces, los vamos a utilizar para tratar patologías graves por pseudomonas aeruginosas, estreptococos resistentes y enterococos resistentes. De hecho, para que ustedes sepan, el olor a infección, cuando uno, no sé si ustedes lo han oído alguna vez, pero uno cuando va a los laboratorios lo nota al tiro. El olor a infección, ese olor como a pudrición, se produce por la pseudomona aeruginosa, que es la que tiene la mayor cantidad de resistencia dentro de la familia de los antibióticos, ¿ya? Entonces, ¿dónde se va a utilizar? Siempre en situaciones muy graves, particularmente en las infecciones intrahospitalarias, porque ahí es donde la pseudomona hace fiesta, ¿ya? ¿Para qué? Para los pacientes gran quemados, ¿ya? Para evitar que haya infecciones concomitantes a la quemadura, para los pacientes con neumonías agravadas y para los pacientes con otitis malignas, ¿ya? Y también para los trastornos gangrenosos, ¿ya? Entonces ahí vamos a utilizar a la piperacilina. Entonces, para que ustedes se acuerden, a modo de resumen, este es un cuadro que yo me robé de alguna parte, no me acuerdo de dónde, pero me sirve para explicarles. Tenemos dentro de los beta-lactámicos a las penicilinas naturales, que son las penicilinas como tal, ese es su nombre, que se dividen en penicilina G y penicilina B. La penicilina G tenemos la cristalina, que se utiliza en UTIs y UCIs, que es intravenosa, tiene una vida media de 0,8 horas.
Tenemos a la penicilina con benzatina, que es intramuscular, y eso le permite una humedad media de aproximadamente 21 días. Se utilizan para la sífilis y para la fiebre reumática, ¿ya? Todas estas las bacterias producen beta-lactamasas y por lo tanto hay que tener ojo con las resistencias. Después tenemos a las penicilinas sintéticas, que las más importantes son las aminopenicilinas, donde vamos a encontrar a la amoxicilina. La amoxicilina tiene un espectro ampliado, pero además lo puedo ampliar aún más gracias a los inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico. Se utilizan para la gran mayoría de las infecciones ambulatorias no agravadas, ¿ya? Todo lo que es tracto gastrointestinal, tracto urinario y tracto respiratorio, ¿ya? Después tenemos a las penicilinas que se utilizan con la finalidad de tratar a los estafilos, ¿ya? Con los estafilos resistentes, ¿ya? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a la cloxacilina, que se utiliza para las cepas multiresistentes mientras sean meticilino sensibles, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar? En todos los trastornos dérmicos agravados que no tenga función la amoxicilina ni la penicilina. Y después tenemos a las antiseudomónicas, donde la más utilizada es la piperacilina, y se va a utilizar en trastornos intrahospitalarios graves, en el gran quemado, en las otitis malignas y en cualquier otra patología agravada, donde no puedo utilizar estos otros medicamentos y donde haya sospecha de la presencia de pseudomonas, ¿ya? ¿Consultas hasta ahí, chicos? El siguiente subgrupo de los beta-lactámicos es el grupo de las cefalosporinas, que les había mencionado yo que también tienen este anillo beta-lactámico, pero que tienen una modificación en los radicales para producir estos grupos que ya son llamados cefálicos en el fondo, ¿ya? Quiero que sepan que como son parecidos a las beta-lactámicos, hay una reacción alérgica cruzada. Es decir, si un paciente tiene alergia a los beta-lactámicos, existe una posibilidad del 10% aprox de que también sea alérgico a las cefalosporinas. Y por otro lado, si un paciente es alérgico a las cefalosporinas, tiene un porcentaje también de que sea alérgico a los beta-lactámicos. Por lo tanto, y en general, un paciente que ya ha hecho alergia a cualquiera de estos medicamentos no puede consumir ninguno de las familias adyacentes, producto de que no nos vamos a arriesgar de que haga un choque anafiláctico. Ya eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Lo segundo es que las cefalosporinas fueron creadas con la finalidad de traspasar las resistencias que habían en las beta-lactámicos, eliminar esas resistencias, y por lo tanto son de amplio espectro, y particularmente son de amplio espectro en las infecciones oportunistas, que es donde yo no tenía tanta actividad en los otros, producto de las resistencias, ¿ya? Dentro de las cefalosporinas, y respirando profundo, les mencionaba yo que había generaciones, ¿ya? Hay 5 generaciones, pero en Chile solo se venden las 4 primeras. Y a su vez, dentro de las generaciones, se dividen las que tienen mayor uso parenteral y las que tienen mayor uso oral. No significa que sean exclusivas de una y otra, estoy hablando del uso clásico. Dentro de la primera generación, una de las más utilizadas es el cefadroxilo, lo vemos en un segundo, ¿ya? Dentro de la segunda generación, el más utilizado es la cefoxitina y la cefuroxima. Dentro de la tercera generación, está la ceftriaxona, que ayúdenme a encontrarla porque no sé dónde está. Ceftriaxona, acá está, y la ceftazidina, ¿ya? Y dentro de la cuarta generación tenemos acefepime. Les voy a volver a repetir los nombres por si acaso, pero para que ustedes entiendan cuáles son las más comunes, ¿ya? Y cuando me refiero a parenteral, por ejemplo, no significa que la ceftriaxona solo sea parenteral. Lo que ocurre es que lo más común es que su uso sea parenteral, ¿ya? Pero existe ceftriaxona oral. Vamos entonces con la primera generación, la que les decía yo, donde estaba cefadroxilo. La primera generación, que es la que ustedes ven ahí al frente, las más utilizadas en Chile son cefalexina, cefazolina y cefadroxilo, siendo el cefadroxilo el más utilizado. Para mnemotecnia y para que ustedes sea fácil entender esto, ustedes lo que tienen que hacer en la primera generación es C de cefalosporina y Fa. Si tiene una Fa, significa que es de su primera generación. Eso es lo más fácil que van a poder entenderlo, ¿ya? Entonces, C de cefalosporina y Fa de primera generación, cefadroxilo, ¿ya? ¿Cómo es su espectro?
En las de primera generación tienen una muy buena actividad contra los gram positivos, pero una muy baja contra los gram negativos. Entonces, si uno lo pusiera en una especie de triangulito, uno diría que la actividad mayor es contra G+, y la actividad menor es contra G-. Por lo tanto, vamos a decir que su gran función es erradicar o tratar microorganismos gram positivos. La única condición es que tienen que ser aerobios, si no, no sirve, ¿ya? ¿Para qué se utilizan? Para tratar aureos, Pneumoniae de toda la familia y estreptococos, ¿ya? ¿Dónde se utilizan el cefadroxilo? En la profilaxis quirúrgica de todo tipo de cirugías, particularmente la ortopédica y la abdominal, donde hay riesgo de contaminación por G+, ¿ya? Así que esa es como su utilidad. Se pueden llegar a utilizar en infecciones urinarias, pero no son de primera preferencia. Para eso tenemos a los beta-lactámicos u otros grupos que vamos a ver más adelante. Y también se la puede utilizar en todo tipo de infecciones de la piel. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estreptococos en la piel. Donde no se va a utilizar en meningitis, porque no nos vamos a arriesgar de que el paciente tenga una mezcla de G+ con G- o que tenga G-. En los cuadros sépticos, porque la mayoría de los cuadros sépticos tienen componente G-, ni en ninguna terapia empírica donde yo pudiese dudar del tipo de agente que está afectando. Es decir, yo tengo que tener súper claro qué patología tiene el paciente, o bien para utilizarla en profilaxis quirúrgica que les acabo de mencionar. ¿Ya? Después tenemos al cefadroxilo como tal, que les decía yo que era, ay, se me fue la idea aquí, que era el más utilizado, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que el cefadroxilo se utiliza mayoritariamente a nivel sistémico, ¿ya? Se puede utilizar en infecciones respiratorias mientras yo sepa que hay un G+, en infecciones genitourinarias, donde yo nuevamente sepa que hay un G+, o en la mayoría de las patologías y tejidos blandos, producto de que hay una mayor probabilidad de que haya estreptococos y estafilococos. Por lo tanto, vamos a decir que su espectro es mayoritariamente gram positivo y muy bajo gram negativo. No significa que no exista, pero muy bajo. Por lo tanto, no nos arriesgamos, ¿ya? Y se ha visto que puede ser un coadyuvante con la penicilina para la fiebre reumática. Es decir, que yo les había mencionado que la penicilina es muy útil para la fiebre reumática. Bueno, yo puedo coadyuvar con el cefadroxilo, ¿ya? Una cosa súper importante es que, si bien tiene actividad sobre gram negativos, particularmente sobre E. coli, si uno ve ahora el porcentaje de resistencia, uno se encuentra de que tiene bastantes resistencias la E. coli. Por lo tanto, en general, yo recomiendo que el cefadroxilo y toda la primera generación no se utilice contra gram negativos. ¿Para qué arriesgarse? No tiene sentido, ¿ya? Después tenemos a la segunda generación, ¿ya? La segunda generación, los más utilizados son la cefoxitina, la cefuroxima, el cefotetán y el cefonicid, siendo la cefuroxima el más querido por la clínica, ¿ya? Aquí, nuevamente, misma manera de aprendérselo. El C de cefalosporina, la F de todo el grupo de fármacos, y si tiene una O o una U, vamos a decir que es de segunda generación. ¿Cuál es lo interesante de este grupo? Que este grupo pierden un poquito de actividad gram positiva. Acuérdense que las de la primera eran mejor gram positivas. Pero ganan en su actividad gram negativa. Tienen mejor efecto gram negativo que la primera generación, ¿ya? Y otra cosa súper importante es que estos grupos de fármacos tienen actividad sobre anaerobios. Anaerobios, está mal escrito. Ahí. Anaerobios. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque antes, con los beta-lactámicos, no habíamos atacado los anaerobios. Por lo tanto, aquí tenemos un grupo que sí me sirve para los fármacos anaerobios. ¿Ya? No se les puede olvidar eso. ¿Dónde se van a utilizar? Miren, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que la cloxacilina se utilizaba para los metilcilin sensibles? Bueno, cuando me falla la cloxacilina, yo puedo utilizar la cefuroxima porque también sirve para los meticilin sensibles, ¿ya? También me sirve para E. coli. Yo les había mencionado también recién que la familia, el grupo número 1, o la familia 1, no tenía buena actividad sobre E. coli producto de las resistencias. Bueno, aquí sí tengo y gano actividad contra E. coli, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? En patologías de la vía respiratoria superior, ¿ya?
¿Dónde se va a utilizar también? En infecciones cutáneas donde haya sospecha de anaerobios y también en profilaxis quirúrgicas donde hay riesgo de infección anaerobia. Por ejemplo, en todo lo que son las cirugías osteomusculares. Aquí es donde la cefuroxima va a ser muy útil, ¿ya? Y también el tratamiento de anaerobios generales, cuando ya hay una infección por anaerobios. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener con este grupo? Todos tienen metabolismo relativamente hepáticos, ¿ya? Pero en particular, esta segunda generación va a inhibir el metabolismo de la vitamina K. Así que ojo con eso, con nuestros pacientes y la función de coagulación, ¿ya? Y lo otro es que inhibe a la aldehído deshidrogenasa. Y la aldehído deshidrogenasa es la enzima encargada de convertir el alcohol que nosotros consumimos, ¿cómo decirlo? Recreativamente, lo convierte en acetaldehído, ¿ya? Y eso sirve para que se degrade. El acetaldehído después pasa por otro mecanismo y esto produce degradación del alcohol, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante mencionarles esto? Como inhibe el aldehído deshidrogenasa, los pacientes que consumen alcohol junto con este medicamento aumenta la concentración de alcohol y eso produce un estrés oxidativo potente, ¿ya? Y eso produce daño hepático. Pero además de eso, el paciente está como en un estado, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, yo creo que más de alguno, pero han estado alguna vez con la resaca post consumo excesivo de alcohol, esa sensación de dolor de cabeza, de sudoración, de incomodidad, de movimientos no bien compensados, se les mueve el mundo en el fondo, están mareados, tienen hambre, es una sensación muy, muy, muy desagradable, ya que es como el estado entre que uno está muy borracho y uno está terminando de, en el fondo, ya no quiere tomar, no toma nunca más. De hecho, mucha gente dice, no, es que yo no tomo nunca más, ¿cierto? Más de algunos de ustedes conocen esa sensación. Bueno, este medicamento, si el paciente consume alcohol, produce ese mismo efecto. Ese efecto se conoce como efecto disulfiram, ¿ya? ¿Por qué se conoce así? Porque hay un medicamento que es el disulfiram, que se utiliza en los pacientes alcohólicos graves y hacen que el paciente se sienta mal cada vez que consume alcohol. Entonces se utiliza para que el paciente deje el consumo de bebidas alcohólicas. El disulfiram sirve para eso, ¿ya? Son unas especies de pellets que se ponen en la zona abdominal y hacen que el paciente cada vez que tome alcohol le den ganas de vomitar, sude, se sienta pésimo, mareado, incordiado y jure de guata que no va a volver a consumir alcohol. Entonces eso se hace de manera continua en los pacientes alcohólicos. Ese efecto de sulfirán nosotros también lo podemos tener con el consumo de la cefuroxima y algunos otros medicamentos que vamos a ver más adelante, y por lo tanto está prohibido el consumo de alcohol con este grupo de antibióticos, ¿ya? Y lo otro importante de mencionar es que en general, salvo para el uso de anaerobios, que es algo importante aquí, no se recomienda mucho su uso porque se ha visto que generan muchas resistencias. Vamos con la tercera generación. La tercera generación es la más top que vamos a tener de cefalosporina en la actualidad, la más utilizada y la más querida en la clínica, ¿ya? Dentro de la tercera generación nos vamos a encontrar con la ceftriaxona y la cefotaxima, ¿ya? Que es la que está ahí arriba. La más utilizada en clínica es la ceftriaxona, pero también se usa la cefotaxima y la ceftazidina. ¿Cómo lo identifican ustedes de qué tercera generación? La C de cefalosporina, la CEF en realidad, y la T de tercera. O sea, si el medicamento tiene una T, uno dice, ah, esta es de tercera generación, ¿ya? Para que no se les olvide. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tiene poquita actividad sobre gram positivo, es más bien equilibrada, pero tiene muy buena actividad sobre gram negativos. Así que vamos a decir que de este grupo, la que tiene mejor espectro de acción sobre gram negativos y gram positivos son las de tercera generación, ¿ya? El problema es que al tener tanta actividad contra G más y G menos de espectro muy ampliado, es que también aumenta la probabilidad de que aparezcan los inhibidores de beta-lactamasas, o sea, perdón, que aparezcan las beta-lactamasas en las bacterias y por lo tanto las bacterias se hagan resistentes, ¿ya? ¿Dónde vamos a utilizar a la ceftriaxona y a la ceftazidina? Las vamos a utilizar para las meningitis graves. Recuerden que en la beta-lactámicos no habíamos encontrado una buena actividad para las meningitis. Para las neumonías, que no teníamos cómo tratarlas. Para todas las infecciones genitourinarias generales, donde la amoxicilina ya no me sirve. Acuérdense que la amoxicilina servía, pero para patologías leves. Patologías moderadas, aquí. Todas las sepsis, los cuadros sépticos, particularmente en la sepsis pelviana o en los cuadros abdominales. Para los trastornos osteomelíticos, ¿ya? Las infecciones óseas y también las infecciones musculares.
¿ya? Para los cuadros de gonorrea, que todavía no habíamos tenido con qué tratar la gonorrea. Para el gran quemado, cuando no tenemos sospecha de pseudomonas, porque si tenemos sospecha de pseudomonas hay que utilizar una antiseudomónica, ¿ya? Y particularmente la ceftazidina se utiliza para las sepsis pseudomónicas, ¿ya? Y de hecho, si ya se hace el tratamiento muy rápido en estos pacientes, la probabilidad de sobrevida es alta. ¿Dónde se va a utilizar la mayoría de las veces la de tercera generación? En todas las terapias empíricas, particularmente donde hay infecciones graves o intrahospitalarias. En el fondo, cuando llega un paciente y está con una infección grave, lo primero que hace uno, o lo primero que se hace es pasarle ceftazidina o ceftriaxona, dependiendo de qué tan grave está, ¿ya? Y después uno empieza a ensayar otros antibióticos. Y finalmente tenemos a la cuarta generación de los cefalosporinas, que las vamos a llamar también antiseudomonas, pero de la familia de las cefalosporinas, donde lo que les decía yo, la más utilizada es cefepime. Cefepime, además de ser antiseudomona, tiene actividad muy buena contra gram negativo, ¿ya? ¿Dónde se van a utilizar estos? En los gran quemados, cuando no me funcionó, o en los gran quemados, donde hay sospecha de pseudomona, que no me funcionaron los betalactámicos, vamos a utilizar cefepime. En las gangrenas, en las neumonías nosocomiales, donde está claro que son cepas multiresistentes, en las otitis malignas, en las meningitis multiresistentes y en las citus muy complicadas, ¿ya? Es decir, lo voy a utilizar de manera empírica, pero ahora cuando son infecciones intrahospitalarias, a diferencia del grupo 3. Entonces, déjenme ver si tengo un cuadrito. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo voy a hacer un monito aquí sobre la actividad gram positiva, gram negativa, y voy a decir que las de generación 1, esto es gram positivo, ¿ya? Los de generación 1 tienen súper buena actividad gram positivo. Los de generación 2 tienen una actividad intermedia gram positivo. Las de generación 3 tienen poquita actividad gram positivo, pero tienen. Y las de generación 4 tienen buena actividad nuevamente gram positivo, ¿ya? Y gram negativo voy a decir que es lo opuesto, que crece así. Gram negativo y va así, ¿ya? Es decir, la generación 1 tiene poquita actividad gram negativo, la generación 2 tiene intermedia actividad gram negativo, la generación 3 tiene muy buena actividad gram negativo, y la generación 4, salvo la cefepime, tiene mala actividad gram negativo. Acuérdense ese monito que está ahí porque les va a servir para estudiar, ¿ya? Eso. Ahí tienen al frente también un cuadro que les muestra en el fondo la diferencia entre ellas y cómo estas van a ser utilizadas a nivel de penetrancia en los diferentes tejidos, ¿ya? Y mencionarles finalmente que hay otro grupo dentro de las cefalosporinas que yo les había dicho que eran los penemes, ¿ya? Y monovactames, que son el carbapenem, el carbapenem y el monovactam, ¿ya? Son medicamentos que se utilizan muy poco, son lo que se conocen como medicamentos de reserva. En cada familia de antibióticos, nosotros vamos a tener al menos un antibiótico que se reserva para situaciones clínicas muy complejas. ¿Por qué se hace la reserva? Para evitar de que ocurran resistencias, porque mientras más utilizamos un antibiótico, mayor es la probabilidad de que ocurra la resistencia. Entonces estos medicamentos tratamos de no usarlos. Si no se usan mucho, no aparece la resistencia y por lo tanto me sirven para situaciones muy complejas, ¿ya? Entonces, de los monovactames, mayoritariamente se guarda como reserva al Astreonam, y de los carbapenem mayoritariamente al imipenem y al meropenem, que lo están ahí, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en general siempre vamos a probar o con un betalactámico o con una cefalosporina, y cuando ya me fallaron ellos, entonces voy a poder utilizar estos para evitar la producción de resistencias en este grupo o familia de antibióticos. ¿Dónde se utilizan? En neumonías, en trastornos bronquiales graves y en la infección por fibrosis quística, donde yo quiero tener una reserva de antibióticos para este tipo de pacientes, porque ellos no pueden utilizar un medicamento donde ya se conocen resistencias, ya que si no, su cuadro se puede agravar. En los cuadros sépticos y meningitídicos graves, muy graves. En los trastornos intraperitoneales graves como las peritonitis y las infecciones de las vías biliares. En las endometriosis y en las infecciones gonocócicas donde no pude tratar de manera adecuada, y en los trastornos urinarios muy graves como en la pielonefritis, ¿ya? Entonces ahí es donde yo saco mi medicamento de reserva y en el fondo lo utilizo para poder salvar la vida de un paciente, ¿ya?
Eso en general, cosas que tienen que saber de este último grupo, es que atraviesan súper bien las barreras, así que se pueden utilizar también en cuadros sépticos asociados al embarazo, ¿ya? Cuando yo quiero en el fondo evitar una infección intraplacentaria, ¿ya? Eso, en nombre general, también son inductores de beta-lactamasas. Por lo tanto, como toda esta familia, los beta-lactámicos, las cefalosporinas, los carbapenemes y los monopenemes son inductores de las beta-lactamasas, yo tengo que tener lo que les decía yo antes, que son los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿ya? Que son los IBLs. Los IBLs son dos mayoritariamente, que son el ácido clavulánico y el sulbactán, que el más utilizado aquí en Chile es el ácido clavulánico. Estos son antibióticos, pero no tienen actividad sola, o sea, en el fondo ellos no tienen ninguna actividad antibiótica si yo doy el ácido clavulánico solo. Tengo que darlo en sinergia con otro antibiótico, particularmente en este caso del ácido clavulánico es con la amoxicilina. Y la combinación de ambos me permite sobrepasar la resistencia en aquellas bacterias que producen beta-lactamasas. Entonces, vamos a decir que lo más común entonces es utilizar una penicilina con un IBL y donde el más utilizado es amoxi con ácido clavulánico. Y eso genera que la amoxicilina contra ácido clavulánico yo lo puedo utilizar, por ejemplo, contra Neisseria gonorrhoeae, contra la legionela, etcétera, y también en algunos casos los puedo utilizar contra pseudomonas cuando no están agravados mis pacientes. Entonces, es súper interesante el hecho del uso de los inhibidores de las beta-lactamasas. Otra cosa que también yo puedo utilizar es otra sinergia, y es que puedo dar al paciente amoxicilina, ácido clavulánico, y además le puedo dar probenecid. Probenecid es un fármaco que no es un antibiótico, es un úrico-súrico, que lo que genera es un úrico-súrico que permite botar cristales de ácido úrico, ¿ya? Para eso se utiliza este grupo de medicamentos. Pero el probenecid en particular aumenta la absorción de los beta-lactámicos a nivel renal. ¿Eso qué genera? Que el paciente no orine tanto el beta-lactámico y por lo tanto el beta-lactámico se acumula a nivel renal, ¿ya? Y eso puede permitir que esté más tiempo concentrado en las vías renales y por lo tanto me sirva para el tratamiento de infecciones agravadas del riñón. Es decir, que un medicamento como la amoxicilina, que no servía antes para las infecciones agravadas renales, ahora, junto con el ácido clavulánico, que le quitó el problema de las resistencias, más el probenecid, que lo va a concentrar, me puede ser útil para este tipo de patologías. ¿Ya? Entonces, para que ustedes entiendan, lo que va a hacer el ácido clavulánico es que le va a dar una ventaja a la amoxicilina, disminuyendo las resistencias y aumentando su espectro de acción. Y ahí, por ejemplo, tienen algunos ejemplos. La amoxicilina sola no servía para el aborto séptico, pero ahora, gracias al ácido clavulánico, sí, ¿ya? Para que se entienda algo. O para las bronquitis crónicas, por ejemplo, ¿ya? Consultas, chicos. Lo que vamos a ver ahora es el segundo grupo de antibióticos más utilizado en la clínica. Por lo tanto, siempre va a ser de preferencia el uso de un beta-lactámico o una cefalosporina, ¿ya? O sea, de una penicilina o una cefalosporina, porque todos caben en la familia de los beta-lactámicos. Pero cuando yo no puedo utilizar ellos, ya sea por las resistencias, por las alergias o porque la patología no está cubierta por ellos, debo utilizar un segundo grupo. Y vamos a hablar entonces de este segundo grupo, que es el grupo de los macrólidos. Una cosa súper importante que ustedes tienen que saber. Primero, que los macrólidos en general, salvo excepciones, no son de primera línea, pero que son tan seguros y con un buen espectro como los anteriores que pasamos recién. Por lo tanto, se consideran un buen uso en la clínica. Es decir, que de aquí en adelante, en estas clases que vienen, yo voy a disminuir cada vez más el espectro. Y además le voy a aumentar los efectos adversos, ¿ya? Hasta los macrólidos yo me voy a quedar con que son bastante seguros. Cualquier materia posterior significa que van a aparecer efectos adversos importantes, ¿ya? Y por lo tanto ya su recomendación no va a ser ni de primera y muchas veces ni siquiera de segunda línea. Vamos con los macrólidos entonces. Los macrólidos se dividen dentro de su familia por su estructura química.
y se van a dividir en realidad por la cantidad de átomos que tienen. Yo ahí está la foto de un macrólido, si ustedes se fijan, es literalmente un macro, algo grande. Si uno lo mira al lado de las beta-lactámicos, que son unas estructuras más bien pequeñas, estas son estructuras muy complejas, ¿ya? Entonces lo que uno hace es que cuenta los átomos de carbono y según los átomos de carbono lo va a dividir en diferentes grupos, ¿ya? Donde en general hay 3 grupos más importantes, que es el grupo de 14 átomos, de 15 átomos y de 16 átomos. Y a su vez, no todos se usan en la clínica. Entonces, de los más usados en la clínica, vamos a tener a la eritromicina, muy importante, la claritromicina, muy importante, que son de 14 átomos. También la acitromicina, que probablemente ustedes esta sí la han escuchado, porque después de la moxi, el fármaco ambulatorio más importante es la acitromicina, ¿ya? Y la acitromicina es el único representante de 15 átomos. Y después tenemos a la espiramicina, que es el representante de 16 átomos, ¿ya? Y últimamente, en los últimos años, ha aumentado el uso de la roxitromicina, que es la que está ahí, ¿ya? Eso. Entonces, ustedes al menos tienen que manejar el uso de los 3 primeros. Eritromicina, claritromicina, 14 átomos, y acitromicina, 15 átomos, ¿ya? Vamos. ¿Por qué utilizar los macrólidos? Si ya sabemos que los beta-lactámicos en su complejitud son de muy buen espectro. Primero, los macrólidos tienen un espectro ampliado bastante grande, o sea, se parecen en ese sentido en su funcionalidad a los beta-lactámicos. Lo otro, y que los hace superiores a los beta-lactámicos, es que el régimen de dosificación es súper conveniente. ¿A qué me refiero a esto? Yo les había dicho que la amoxicilina se tenía que administrar cada 8 o 12 horas, 500 miligramos por 7 días. O sea, necesito que mi paciente se tome 3 dosis diarias por 7 días. Eso hace que muchos pacientes al principio, cuando se sienten muy mal, la tomen obviamente, pero cuando se empiezan a sentir bien, abandonan el tratamiento generando resistencias. Bueno, en el caso de los macrólidos, las dosis son, miren, una dosis diaria o máximo 2 dosis diarias. O sea, cada 24 horas o cada 12 horas, ¿ya? Incluso hay acitromicina que basta con una dosis diaria. Y lo otro es que se utilizan por 1, por 3 o por 6 días, siendo en el peor de los casos 6 días. En general, la mayoría de estos medicamentos se utilizan por 3 días, ¿ya? La mayoría, no todos. Eso significa que mi paciente solo tiene que tomar 1 o 2 pastillas diarias por no más de 3 días. Y por lo tanto, cuando se empiezan a sentir bien, ya tengo resuelta la situación infecciosa y no tengo que pedirle al paciente que siga consumiendo medicamentos, evitando así que el paciente abandone tratamiento y que por lo tanto aparezcan resistencias, ¿ya? Esa es la mejor ventaja que yo puedo sacar de esto. Lo otro es que, al igual que los beta-lactámicos, tienen muy baja incidencia de efectos secundarios. Y en realidad el efecto secundario siempre reportado es el gastrointestinal por sobreinfección, lo que les había dicho en la anterioridad. ¿Qué pasa? Que cuando uno toma un antibiótico, como es un antibiótico, elimina la flora bacteriana entonces al ser eliminada es reemplazada por una recolonización de agentes resistentes que irritan la mucosa y eso genera dolor gastrointestinal y cuadros diarreicos, ¿ya? Y lo otro importante es que en general, como grupo, no todos, son considerados seguros durante el embarazo. En particular, no se recomienda su uso durante el primer trimestre por algunos riesgos menores. Y en el primer trimestre siempre lo ideal es dar un beta-lactámico, pero si el paciente no pudiese utilizar el beta-lactámico, entonces se recomienda que se utilice un macrólido, ¿ya? Además de eso, comentarles que los macrólidos como familia tienden a concentrarse en los macrófagos y en los polimorfonucleares. Esto es súper entretenido. ¿Por qué? Porque si ingresan a los macrófagos y los polimorfonucleares, y justo estas dos células son las que viajan a las zonas de infección. Por lo tanto, yo voy a asegurar que este medicamento llegue sí o sí a la zona de infección, ¿ya? Va a aumentar entonces su eficiencia. Pero además, si la infección ataca al macrófago o ataca a las células blancas, porque tenemos patógenos intracelulares que tampoco habíamos hablado de ellos, yo me voy a asegurar de que estas células, o sea, el macrófago y el polimorfonuclear,
tengan ya el antibiótico adentro. Por lo tanto, cuando un patógeno intracelular ataca al tejido, yo ya voy a tener una concentración importante del antibiótico dentro de las células. Y eso va a hacer que aumente la eficiencia del medicamento. ¿Ya? Esas son las cosas que uno podría decir ventajas. O sea, las ventajas, si vuelvo a repetir, son de amplio espectro. Tienen un régimen de dosificación súper cómodo para el paciente. Tienen pocos efectos secundarios. El más importante es el mismo de todas las familias, el gastrointestinal. Se pueden utilizar en el embarazo como segunda alternativa a los beta-lactámicos. Y además se concentran en las células blancas, aumentando la probabilidad de responder como antiinfeccioso en el sitio de infección e incluso protegiendo la célula misma. Si uno los tuviese que clasificar, vamos a decir que son en general bacteriostáticos, ¿ya? Y solo en algunos medicamentos, o sea, en algunos casos se pudiesen convertir en bactericidas. Y es aquí el por qué son de segunda línea y no primera. Porque yo les dije desde el principio de la clase que el ser bacteriolítico era lo mejor. Entonces, los beta-lactámicos, las cefalosporinas, etcétera, son bacteriolíticos. Por lo tanto, son lejos los mejores en el sentido de que eliminan el crecimiento celular, matan a las bacterias y además eliminan los cuerpos celulares. O sea, limpian todo. En el caso de los macrólidos, al ser bacteriostático, va a necesitar de una buena función antiinflamatoria, o sea, inflamatoria del paciente, o sea, que el sistema inmunológico del paciente esté potente, porque si no, no va a ser tan eficiente, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos? Los macrólidos, como mecanismo de acción, actúan inhibiendo la síntesis proteica de los microorganismos que son sensibles a ellos. ¿Qué significa esto? Que lo que hacen es que se unen de manera reversible a la subunidad 50S del ribosoma. Todas las células tienen ribosomas que les permiten producir una maquinaria para la lectura de proteínas. Ya nosotros tenemos un ribosoma que se llaman 80S los seres humanos, y las bacterias tienen un ribosoma que se llama 70S. La S es de sedimentación, es como el peso en el fondo, ¿a dónde sedimenta? Para que se forme el ribosoma 70S de la bacteria, se requieren dos subunidades. La subunidad mayor, que es la 50S, y la subunidad menor, que es la 30S, ¿ya? Cuando se unen las dos subunidades, se empieza la lectura de las proteínas, ¿ya? Si no, no se puede leer ni producir proteínas. Entonces, para que ocurra la lectura correcta de una proteína dentro de una bacteria, yo necesito que se junte la 30S con la 50S para que se forme este ribosoma, que es el 70. Es normal que pese menos la sedimentación porque ahora están más juntos, por si acaso, ¿ya? Y empieza la lectura de las proteínas. Los macrólidos se unen al 50S, particularmente una zona que está aquí adentro que se llama sitio P, que yo no sé si ustedes se acuerdan de eso de biología, pero en realidad lo único importante es que me crean. El sitio P es el sitio donde empieza la lectura del péptido, es decir, que el ribosoma, voy a abrir la cámara un segundo para que me miren, la subunidad mayor y la subunidad menor están aquí, y aquí en medio voy a poner esto, voy a poner mi cable mejor, voy a poner el cable del computador. Este es el mensajero, ¿ya? Es que este cable que está aquí. Entonces, la subunidad de abajo lo agarra y la subunidad de arriba empieza la lectura y empieza a leer el mensajero, y a medida que empieza a leer, por el sitio P va produciendo el péptido para que haya una proteína óptima, ¿ya? Entonces, los macrólidos, al unirse al sitio P, bloquean el sitio P, y eso significa que no hay una lectura óptima del péptido, y por lo tanto, la proteína no puede crecer de manera adecuada y se forman estructuras más pequeñas de proteína, proteínas truncadas, proteínas inmaduras, etcétera, que generan que la maquinaria proteica de la bacteria deje de ser funcional. Y si la maquinaria proteica de la bacteria deja de ser funcional, la bacteria deja de crecer, no se puede dividir y no puede generar funciones con el medio ambiente. Por lo tanto, quedan en un estado de bacteriostasis, es decir, no puede seguir creciendo, no puede seguir produciendo maquinaria molecular y por lo tanto no puede seguir ejerciendo su acción infecciosa. Ahí viene el sistema inmune y limpia el tejido, ¿ya? Y se elimina la infección. Por eso decimos que es bacteriostático, ¿ya? Y al no producirse lisis,
se necesita el sistema inmunológico para que haya la limpieza adecuada. Particularmente los macrófagos son los que producen la limpieza y para suerte de nosotros, los macrólidos se concentran dentro del macrófago. Bien, vamos entonces ahora con el espectro de actividad. El espectro de actividad yo les dije que era ampliado, que era casi tan bueno como el de los beta-lactámicos, pero hay algunas preferencias en particular. En general tienen súper buena actividad sobre el estreptococos, particularmente todo lo que es estreptococos piógenes. Por lo tanto, sirve para todas las enfermedades dérmicas clásicas de piel, ¿ya? Y también para todas aquellas que son del tracto respiratorio alto, porque esas comúnmente las del tracto respiratorio alto son por estreptococos piógenes. Entonces, la persona que me preguntaba, ¿y qué estudiar de micro? Tienen que estudiar a piógenes, tienen que estudiar a aureos y tienen que estudiar a pseudomonas, porque son las más importantes, ¿ya? Dentro de otras. Otra cosa importante es que en general, si bien tienen actividad sobre los gram negativos, en general esta actividad va a ser variable y va a depender del grado de resistencia que tienen, ¿ya? También vamos a decir que como se concentran dentro de las células inmunitarias, tienen actividad sobre bacterias intracelulares y por lo tanto le va a dar una ventaja como antibiótico frente a otros grupos, ya que la mayoría de los antibióticos no tienen actividad intracelular, ¿ya? Cosas interesantes es que pasan muy mal la barrera hematoencefálica, se concentran poquito en el cerebro y por lo tanto en enfermedades no agravadas tampoco van a ser muy útiles, salvo en las meningitis donde ocurre lo mismo que con el beta-lactámico, donde hay una disrupción de la membrana, de la barrera, perdón, hematoencefálica y por lo tanto el antibiótico puede atravesar. Y en ese sentido comentarles que los macrólidos son más seguros que los beta-lactámicos a nivel del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque no inducen convulsiones, ¿ya? Yo les había comentado que los beta-lactámicos, cuando se concentran mucho en el sistema neurológico, pueden inducir convulsión, ¿ya? Que es lo que pasaba con los niños muy pequeñitos por inmadurez del sistema nervioso central. En cambio, en este caso, son bastante más seguros, así que como en general tienen pocos efectos adversos, en los recién nacidos se recomienda el uso de macrólidos cuando hay una infección a nivel del sistema nervioso central. Otra cosa bien interesante, que no tiene nada que ver con las bacterias, pero que igual se las menciono, y es que cuando los pacientes tienen toxoplasmosis, que este es un parásito, que lo vamos a ver en las próximas clases, que se produce por contagio con gatos, con los gatitos, se ha visto que los macrólidos son útiles para la toxoplasmosis cuando llegan al cerebro. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere erradicar la toxoplasma, se puede utilizar el macrólido. Y curiosamente, las más afectadas son las embarazadas por toxoplasma. Por lo tanto, debido a la seguridad de este grupo de medicamentos, podemos decir que los macrólidos se pueden utilizar en las toxoplasmosis en la embarazada. Por si acaso, las toxoplasmosis en los embarazados son súper graves, ¿ya? De hecho, producen muerte perinatal. En la mayoría de los pacientes no ocurre absolutamente nada, no es grave, pero en las embarazadas sí, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar entonces el grupo de los macrólidos? En casi todas las enfermedades respiratorias donde yo sé que la amoxicilina me va a fallar. Por ejemplo, en pacientes con cuadros repetitivos de faringitis, sinusitis agravadas, pacientes que me hacen otitis medias, clásico paciente que toda su vida hace otitis, entonces siempre le dieron amoxicilina. Bueno, después del segundo intento se le da macrólidos. En el fondo, para una otitis, para una faringitis y para una amigdalitis, la primera opción es una amoxi, ¿ya? La segunda opción es amoxiclavulánico. Si me fallaron ambas, o sea, el paciente volvió a hacer otra otitis y volvió a hacer otra faringitis concomitante, entonces ahora paso a los macrólidos y particularmente paso a la acitromicina, ¿ya? Lo mismo para las infecciones de partes blandas, mucosas, ojo óptico y ótico, y para las infecciones genitales generales, ¿ya? Dentro de ellas hay algunas que son importantes de mencionar, que les decía yo que son más utilizadas en la clínica. Por ejemplo, a la claritromicina. La claritromicina, debido a que tiene muy buena actividad intracelular, se la va a utilizar contra todas las micobacterias. Ya son muy útiles para todos ese tipo de trastornos, donde se producen encapsulaciones, donde hay anaerobios, donde hay intracelulares. Pero también la claritromicina se utiliza junto con la amoxicilina, es decir, en sinergia, para la erradicación del Helicobacter pylori, ya que es el productor de las úlceras gastroduodenales, ¿ya? Entonces, la claritromicina va a ser de apoyo a la amoxicilina en la erradicación del Helicobacter.
La acitromicina, por otra parte, que es también una de las más utilizadas en la clínica, si ustedes se fijan, se puede utilizar para muchas cosas. La lista es larga. ¿Cuál es la idea? Que la acitromicina va a hacer lo que es la amoxicilina a los beta-lactámicos, la acitromicina lo es a los macrólidos. Es decir, cualquier patología infecciosa ambulatoria no agravada donde me haya fallado la amoxi, la acitromicina va a ser lo mejor utilizado. Y una cosa súper importante es que además la acitromicina es súper segura en pacientes pediátricos, por lo que les decía que si llegase a atravesar la barrera no produce trastornos centrales. Por lo tanto, en niños muy pequeños, en menores de 1 año, en lactantes menores, se va a recomendar el uso de acitromicina en cuadros infecciosos, bronquitis, neumonías, faringitis, etcétera, ¿ya? Así que lo más probable es que ustedes cuando estén apoyando las bronquitis, porque ustedes son súper importantes en los cuadros bronquiales, para la eliminación del mucus en el fondo, la mayoría de sus pacientes va a estar consumiendo acitromicina, ¿ya? No se les olvide eso. Bueno, por desgracia, para nosotros, como todos estos antibióticos son tan útiles, la sobreexposición generan resistencias, como siempre, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de resistencias más comunes a los macrólidos? Primero, tenemos algo que se llama como resistencia intrínseca, es decir, que las bacterias en general, este antibiótico no entra, son eliminados, apenas el antibiótico ingresa por las primeras capas de la bacteria genera una especie de bomba de eliminación, por así decirlo, y los elimina. Particularmente las enterobacterias son resistentes naturales a los macrólidos, ¿ya? Esas son como las únicas que son 100% resistentes. Después tenemos modificaciones del ARN ribosomal. ¿Qué significa esto? Que como el mecanismo de acción era unirse al sitio P, estas bacterias, muy inteligentes evolutivamente ellas, cambian el sitio P y por lo tanto ahora el macrólido no se puede unir a este sitio y no puede inhibir la maquinaria de producción de proteínas. Y otra cosa interesante es que las enterobacterias vía plásmidos, que son estas secuencias genéticas que se traspasan entre bacterias, también es un tema ahí que ustedes pueden leer un poquito y averiguar, los biaplásmidos traspasan la resistencia intrínseca a otras bacterias, particularmente el plásmido que se asocia a la bomba de flujo, y que es súper importante en la claritromicina y en la acitromicina, porque bacterias que son sensibles, producto de esta bomba de flujo, ahora se hacen resistentes, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se transmite una información que es la producción de una bomba para la eliminación del antibiótico, ¿ya? Que son estas bombas que ustedes ven acá, que lo que hacen es que cuando entra el antibiótico, los bota, los escupe, por así decirlo, de la bacteria, ¿ya? Y lo otro es que también se han producido modificaciones enzimáticas en donde se generan ruptura de la estructura del antibiótico, ya sea por esterasas o por hidrólisis, en donde el antibiótico al perder su estructura química deja de ser funcional, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del grupo de los macrólidos? Ya tenemos una idea general de cómo funciona. En general, todos son súper seguros, familia completa. Algunas consideraciones particulares, la eritromicina es el más seguro de la familia en general, ¿ya? Así que se va a considerar que la eritro es el más seguro. El único efecto adverso que sí o sí todos van a tener, yo creo que ya se los he dicho hasta el cansancio, son los trastornos digestivos por recolonización. Y por lo tanto, al ser la eritromicina el más seguro, vamos a decir que se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia cuando no puedo utilizar los beta-lactámicos, ¿ya? Nunca va a ser de primera línea porque obviamente los beta-lactámicos son más seguros todavía, ¿ya? Algunos pacientes han mencionado tener otros efectos secundarios además de los gastrointestinales clásicos, que son la náusea, la diarrea, el dolor abdominal. Algunos han presentado reacciones alérgicas, pero son menores o poco relevantes. Algunos otros pacientes mencionan tener dolor de cabeza o alteraciones del gusto, particularmente la aparición de un sabor metálico suave, ¿ya? Muy raramente ha aparecido hepatotoxicidad, pero igual hay que mencionar, ¿ya? O sea, significa que estos medicamentos producen riesgo de hepatotoxicidad. Particularmente la eritromicina, como medicamento que yo les acababa de mencionar, que era el más seguro, por lo tanto es el más común utilizado en el embarazo o en cualquier otra patología, vamos a decir que es un medicamento que en general es de un espectro bastante amplio, se puede utilizar para muchas patologías medianas o sea, leves a medianas, no muy agravadas, ¿ya? Y en general, hija, por favor, en general se recomienda su uso
para los intracelulares, porque como los beta-lactámicos no se podían utilizar en intracelulares, vamos a recomendarlo acá, ya como una alternativa. La claritromicina creo que ya se les había dicho, para todas las patologías intracelulares, para todas las micobacterias. También se puede utilizar como medicamento para tratamientos medianos a graves, pero su uso sí o sí es para el Helicobacter pylori. Es ahí donde ustedes la van a encontrar junto a la amoxicilina. Y la citro, también les había dicho, que es un medicamento que en el fondo hace las veces de amoxi para beta-lactámico, acitro para macrólidos, y un medicamento ambulatorio, bastante común en la clínica, muy seguro, especialmente para todas las patologías respiratorias altas y muy seguro en paciente pediatra, ¿ya? También se utiliza en infecciones del tracto urinario no agravado. En el fondo, lo mismo que ustedes pensaron para amoxi, piénsenlo ahora para citromicina, ¿ya? Eso, chicos, no los molesto más.